Ya. No. Ya. Bueno, buenas tardes, perdón por el retraso en el comienzo de este curso, pero bueno, la informática es como es. Dar la bienvenida a nuestros compañeros de Alianza que tan amablemente nos invitaron el otro día a una de sus formaciones y bueno, nos encanta teneros aquí con nosotros. Bueno, como sabéis todos, la formación es uno de nuestros pilares fundamentales dentro de JICA. Nos encantaría siempre hacer estas formaciones presenciales, pero por desgracia ya casi que nos vamos acostumbrando a hacerla de esta manera. Hoy tenemos que dar las gracias encarecidamente a los 3 notarios de San Fernando, a Lucía de la Fuente Quintana, a José Gabriel González Botía y a Francisco de Asís Gómez Montero. Por empezar a presentar, para los que no lo conozcan, que yo creo que todos lo conocéis bastante, Lucía de la Fuente Quintana es licenciada en Derecho y Psicología. Ejerció como psicóloga en los juzgados de menores de Palma de Mallorca y Murcia. Al tiempo renació su interés en el mundo del derecho y opositó al cuerpo de notarios, aprobando en el año 2007. En 2010 ya está en San Fernando y además lo eligió como destino de notaría sin protocolo previo, lo que ya nos está dando la idea de la valentía que tiene. Al ser la notaria más antigua de la Plaza de San Fernando, es la delegada del Distrito Notarial de San Fernando, que incluye varios municipios. A mí no me ven ni nada, ¿no, Gonzalo? Vale. Como digo, incluye varios de los municipios que son colindantes. José Gabriel González Botías es natural del puerto de Santa María, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla y aprobó las oposiciones de notaría en el año 2014, siendo su primer destino San Fernando, donde ya lleva obviamente 6 años. Es un entusiasta del deporte y la naturaleza y compagina su trabajo con la labor de preparar opositores de notaría. Y por último, Francisco de Asís Gómez Montero es natural de Granada, donde tuvo su residencia hasta que se trasladó a San Fernando, que es la tierra de la familia de su mujer. Accedió al notariado igualmente al año 2014 y ejerce también de preparador de oposiciones desde entonces. Su primer destino fue en Doña Mencía, en Córdoba, allá por el año 2015, y llegó a San Fernando en el 2017 y espera disfrutar de esta ciudad muchos años y se define como madridista, jugador malo de pádel y amante de los bares. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 y bueno, damos paso, empezando por la primera, que si mal no recuerdo es Lucía. Muchísimas gracias. Buenas. Es un poco extraño hablar así por medio de una cámara y de un móvil, pero voy a intentar transmitir. Si se me oye mal, me avisáis. Voy a intentar empezar esta trilogía de datos respecto de la herencia. He intentado hacerlo lo más práctico posible, o sea, habrá cosas en las que no me voy a profundizar mucho porque lo que quiero es que entendáis algunos conceptos, sobre todo para dar pie a lo que mis compañeros van a explicaros, que es las herencias con testamento y sin testamento y algunas peculiaridades de todo eso. Entonces, quiero haceros, aunque algunas cosas ellos luego lo van a volver a repetir y lo van a repetir un poco más profundamente, quiero distinguir varios conceptos rápidos que en el día a día los tenemos bastante confundidos por lo que nosotros vemos los notarios al hablar con los clientes. Y sobre todo me voy a centrar en las legítimas, que son bastante liosas, por mucho que básicamente lo importante son las legítimas de los descendientes, pero que puede haber de ascendientes y demás parientes en los que nos vamos a centrar ahora. Y pondré algunos casos prácticos y algunos dibujitos, que es lo que me gusta a mí. Y ya está, voy dando pie un poco a comentar. Como tenéis todo por delante el bloque, el contenido del que quiero hablar, os voy a ir diciendo. Tenemos conceptos muy rápidos que quiero distinguir. El testamento y la herencia. La gente viene a la notaría cuando alguien ha fallecido y dice, ¿qué quiero hacer un testamento? No, mire usted, el testamento es lo que se hace cuando una persona todavía está viva y en la que ordena un documento que normalmente es un documento público, en el que, porque digo normalmente porque hay testamentos hológrafos, como luego nos va a contar mi compañero. Es un documento en el que una persona que está viva ordena qué personas y en qué proporción o qué cosas de su herencia quiere dejar cuando esa persona falte. El testamento se hace antes de morir y cuando una persona ya se ha muerto, cuando va a una notaría, lo que pide es hacer una herencia. O sea,
va porque hay una herencia, hay que repartirla, y ese documento, el de la herencia, ya va a recoger las particularidades del fallecimiento, cuando falleció, si hubo o no hubo testamento, quiénes son los parientes, quiénes son los bienes, si hay deuda, y se realiza la partición. Ese documento también normalmente es público, tanto notarial, también puede ser judicial, y también podría ser privado, porque a veces con una instancia privada ya basta, ¿vale? Ese es el primer concepto que quería distinguir. El segundo es una pregunta que nos repite muchísimo la gente, que cuando yo se la aclaro, se quedan como que no todo el mundo lo tiene claro. El régimen económico que rija un matrimonio no tiene nada que ver con los derechos que luego se van a tener en la herencia del que haya fallecido. O sea, yo estoy harta de hacer escrituras de separación de bienes de matrimonio, y después de que ya hayan hecho la escritura de separación de bienes, les dice que a pesar de que tienen separación de bienes, van a tener derechos en la sucesión de la otra persona, y no se lo creen. Y es que no tiene nada que ver. El régimen económico lo que viene a decir es qué bienes, cuando una persona falta, se van a meter en su herencia y se van a repartir conforme a su testamento. O sea, que puedes tener separación de bienes y tener derecho a la sucesión de esa persona. Otro concepto es el del testamento frente al acta de heredero. Si hay un testamento, no vamos a necesitar un acta de heredero, por regla general. O sea, por regla general, porque podría haber un testamento que fallara, que fuera ineficaz o que no contuviera institución de heredero. Hay supuestos en los que, a pesar de que haya testamento, vamos a tener que abrir una sucesión intestada y tenemos que hacer actas de herederos. Pero como en el 98% de los casos, cuando hay un testamento no hay actas de heredero, eso es lo que hay que tener claro. Cuando una persona tiene testamento, no hace falta hacer el acta. Y luego, por último, distinguir entre algunos conceptos que son el de... bueno, perdón, antes de irme al legitimario, heredero y legatario, quiero explicar una cosita muy básica. Cuando no hay un testamento y hay que hacer actas de heredero, lo que hace la ley es llamar, a falta de la voluntad expresa del testador, se va a llamar a una persona con una proporción determinada a repartirse el patrimonio de esa persona. Pero hay mucha gente que quiere hacer testamento porque piensa que si no hay testamento el dinero se lo va a llevar o sus bienes se lo va a llevar el Estado, que para eso tendría que no tener casi nada de parentesco, tenerlo muy lejano, mis compañeros andarán en eso, pero el acta de heredero llama a los parientes que normalmente tú hubieras llamado. O sea, hay veces que no es necesario, porque la ley ya va a llamar a quien es lógico que tú llames. O sea, si tienes hijos va a llamar a los hijos, si no tienes hijos va a llamar a los padres, y si tienes cónyuge y a falta de los anteriores lo va a llamar como heredero, a pesar de su derecho a la legítima, a la que luego volveremos. Y va a hacerlo conforme a la lógica. Incluso la ley ha ido cambiando para adaptarse a lo que es normal. Por ejemplo, hasta el año 81, cuando uno fallecía y no tenía ni ascendientes ni descendientes, estaba casado y sí tenía hermanos, la ley llamaba a los hermanos primero a que heredaran antes que el cónyuge. Hoy en día se tiene más vínculo con tu cónyuge que con tu hermano, porque las familias se van separando. Entonces la ley desde el año 81 cambió y va a llamar, siempre va a adaptarse a lo que suele hacer, a lo que se considera más normal, aunque siempre vaya con retraso. Y hoy por hoy el cónyuge va a heredar antes que un hermano, cuando no hay ascendiente ni descendiente. Un poco para que veáis que la ley suele intentar hacer las cosas bien. Volvemos a la última diferenciación de conceptos. Legitimario, heredero y legatario. Legitimario es persona que tiene derecho a legítima. Utilizamos eso es legitimario porque tiene derecho a legítima. También en algunos sitios vamos a leerlo como heredero forzoso, que se llama. Forzoso porque legitimario es aquella persona a la que la ley le va a reservar una parte de la herencia, y es forzoso para el testador y forzoso para la persona que quiere, para el testador, darle una parte de la herencia. Por eso le llaman heredero forzoso. Son legitimarios. Heredero es una persona llamada a una herencia. Ese heredero, que puede ser llamado por testamento o sin testamento, tiene una parte alícuota, una parte indivisa, una proporción de la herencia. Y legatario es una persona a la que el testador, siempre un testador, cuando hay un legatario siempre hay un testamento, el testador le ha dejado algo en concreto a esa persona, una parte de ese algo a esa persona. También es cierto que hay legatarios que son llamados a una parte alícuota, a una proporción de la herencia. Eso realmente, en el fondo, es un heredero, no un legatario, pero ahora mismo no vamos a ahondar en eso.
visto ya estos conceptos rápidos, que espero que no hayan liado más de lo que ya sabíais, vamos a meternos en el concepto de legítima. Legítima. Os voy a leer un artículo del Código Civil. Yo una cosa que siempre os recomiendo cuando tengáis que mirar algo de la ley es que siempre, porque a veces puede cambiar, aunque el Código Civil no cambia mucho, pero a veces puede cambiar y no nos damos cuenta. Siempre que lo miréis, intentad mirar una ley que esté actualizada. Y yo, que normalmente cuando me meto, os doy el consejo de lo que yo hago, y es que me meto en noticias jurídicas, porque en noticias jurídicas siempre viene la última versión de la ley de la que sea, no solo Código Civil, sino cualquier cosa. Bueno, pues el artículo 806 del Código Civil, que es el que regula la legítima, dice que legítima es una porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por eso herederos forzosos, lo que hemos dicho antes. O sea, el concepto de legítima es una porción de bienes que tiene que pasar a una persona en concreto, a un grupo de personas en concreto, por lo tanto significa limitar la libertad que tiene el testador para disponer libremente de sus bienes. ¿Quiénes son herederos forzosos? El artículo 807 nos lo va a decir. Herederos forzosos van a ser, primero, hijos y descendientes. Habiendo descendientes de una persona, sean hijos, sean nietos, sean bisnietos, no se va a repartir la legítima a los siguientes, que serían los ascendientes. Siempre que hay descendientes, se va para abajo la legítima. Dice el artículo 807, a falta de los anteriores, sí que va para arriba, padre y ascendiente respecto de este hijo y de ese descendiente. Y en tercer lugar, el viudo. Y el viudo sí que dice en la forma y en la medida que dice el Código Civil, pero no dice a falta de. Esto es importante porque luego lo vamos a ver. El cónyuge concurre como legitimario con descendientes y con ascendientes. El cónyuge se le da una participación de la herencia, solo que la peculiaridad de la legítima del viudo es que la ley en principio lo va a llamar a una cosa que se llama usufructo. El derecho de usufructo, que es el derecho a usar y a disfrutar de una cosa de por vida, si es vitalicio, o durante un determinado tiempo si es temporal. Ese derecho a disfrutar de una cosa de manera que cuando el derecho de usufructo desaparezca, ya aparece ya el pleno dominio de algo. Es como algo que grava un derecho. Yo luego voy a explicar un concepto que siempre le digo a la gente con el derecho de usufructo, que lo comparo con un iceberg, para explicar que donde hay un usufructuario, hay un nudo propietario. Pero luego volvemos sobre eso. Vamos a ver la legítima de los descendientes, que por eso cuando hablamos de tercios de la herencia nos referimos a la legítima de los descendientes siempre, porque lo de los tercios es la que la gente habla de la legítima estricta, la mejora o el tercio de libre disposición. Dice el artículo 808, constituye la legítima de los hijos y descendientes 2/3 partes de la herencia del haber hereditario del padre y de la madre, ¿vale? Dice también que estos los padres podrán disponer de una de las dos que forman la legítima para aplicarla como mejora a los hijos y descendientes. Y luego, por último, dice la tercera parte será de libre disposición. Entonces, habiendo descendientes, la legítima, que es una cosa que hay que respetar, habiendo descendientes, la herencia se divide en 3 partes. Uno, que es la legítima estricta, la vamos a ver aquí. A ver si la podemos ver, mi tabla de Excel particular. Habiendo descendientes, 1/3, que es el de legítima estricta, que se llama, o también le llaman corta, tiene que ir por igual en favor de los descendientes, por partes iguales. Cuando hay, a ver, perdón un momentito, cuando hay descendientes, 2/3 tiene que ir para ellos, pero uno en concreto, el de legítima estricta, tiene que repartirse por igual en favor de los descendientes que estamos más cercanos en grado. Este de aquí es el tercio de mejora y este de aquí es el de libre disposición. El de libre disposición, como dice su nombre, perdona un momentito. El de libre disposición, como dice su nombre, es para que el testador, la persona que dispone su patrimonio, el causante, que nosotros decimos, puede hacer con ese libre disposición lo que quiera. Pero los 2/3, si tiene hijos o descendientes, sí que tienen que ir para ellos. Pero estos compartimentos no son estancos. Quiere decir, no tengo obligación de dejarle 1/3 solamente a mi hijo y, por ejemplo, el tercio de mejora a los nietos. O sea, yo puedo, aunque es el destino final, siempre tiene que recaer en descendientes 2/3, pero me limita la ley en el de legítima estricta el que tengo que repartir por igual si tengo hijos, y el de mejora puedo dejárselo a un hijo entero o puedo mejorar a un nieto, puedo repartir siempre que sean entre descendientes de la manera que yo diga. ¿Vale? ¿Perdón?
Ya, pero Elena. ¿Perdona? ¿Se me oye? Sí, Lucía, sí. Vale, que Se ha oigo a colado gente un hablar y no audio. sabía. Se ha colado un Vale. audio. Vale, esta es la legítima de los descendientes. Cuando hay hijos, ellos son los primeros, los legitimarios. Luego la legítima de los ascendientes, cuando no hay descendientes, a falta de ellos, o bien porque hubieran renunciado, la legítima de los ascendientes, dice la ley, constituye la legítima de los padres o ascendientes la mitad del haber hereditario de los hijos y descendientes, salvo el caso en que concurrieran con el cónyuge viudo del descendiente causante, en cuyo supuesto será de una tercera parte de la herencia. Este es el dibujo. Cuando hay padre, yo no puedo, si yo no tengo hijos y quiero hacer testamento, la mitad de mi herencia, si yo muero, se la tengo que dejar a mis padres. Pero si yo estoy casada y no tengo descendientes, mis padres pueden, ya no tengo que dejarles la mitad, sino que dejándoles un tercio de la herencia, ya estoy cubriendo su legítima. Esto es la legítima de los ascendientes. Vale. Cuando la legítima de los ascendientes, pongamos, la legítima sea de la mitad o sea de un tercio, se tiene que dividir entre los dos por igual. Si tengo dos padres vivos cuando yo muera, la mitad de esa legítima se tiene que ir a mi padre y la mitad a mi madre. Pero si uno de ellos hubiera muerto, el que quede vivo se va a llevar la legítima entera. Ahora bien, si uno si mis dos padres han fallecido, entonces la legítima ya se divide entre una rama y otra rama. Y va a aquella siempre que estén en el mismo grado. Luego lo vamos a ver con un ejemplo. Porque si mis padres faltan y tengo abuelo, iría a mi abuelo si están en el mismo grado, repartiéndose por mitad entre la línea materna y la línea paterna. Y si de uno tengo un grado más alto y otro menos alto, ahora lo vemos con un ejemplo. Es que no quiero adelantarme, porque si no os voy a liar. Está en el artículo 810, luego lo leemos para el ejemplo. Y ahora por último la legítima viudal, que la legítima viudal se regula en el artículo 834 siguiente del Código Civil, que dice que cuando un cónyuge no está separado de otro, ni legalmente ni de hecho, evidentemente si está divorciado, no es cónyuge, no tiene derecho a legítima. Pero si el cónyuge no está separado legalmente ni de hecho, porque si es de hecho tampoco tiene derecho a legítima, distinto en la forma de probar eso, si concurre la herencia con hijos descendientes, tiene derecho al usufructo de un tercio de la herencia. Si no hay descendientes y mi cónyuge concurre con mis padres o con los ascendientes, su legítima se amplía y en este caso va a ser de la mitad de la herencia. Y si no hay ni ascendiente ni descendiente, yo dejo un viudo, mi testamento tendría que respetar la legítima de ese viudo, que en este caso sería de 2/3 de la herencia. Esto es lo que dice este dibujo. Mirad, en realidad la mitad, concurriendo la parte azul es la mitad, que sería, si yo no tengo descendientes, la legítima de mis padres, si yo dejo un viudo y ese viudo concurre con descendientes, su legítima es muy pequeña porque la ley da preferencia a los descendientes y sería la parte pequeñita que está dibujada de rojo, un tercio de la herencia. Si concurre con los padres, va a ser del 50% en usufructo y si no concurre con ascendientes ni descendientes sería de 2/3. Una cosa muy importante del llamamiento que se hace al cónyuge viudo es que la ley lo va a llamar en usufructo. No le va a dar derecho en pleno dominio salvo que luego hagamos una conmutación de sus derechos con él. Porque la ley dice que si un cónyuge viudo que en vida lo vamos a proteger y le vamos a dar el derecho de usufructo para que use y disfrute de las cosas, incluso puede arrendarla y quedarse ese dinero, pero no le damos bienes en pleno dominio. ¿Por qué? Porque la ley dice, si le doy bienes en pleno dominio, entra en ese patrimonio y puede salir del patrimonio del que vienen los bienes. Y aunque existen medidas en el Código Civil, el derecho de reserva y el derecho de revisión para evitar eso, pero en principio los derechos que se le atribuyen siempre a un cónyuge van a ser en usufructo precisamente por eso, un derecho que se extingue con su muerte. Y ahora, viendo esto, vamos a ver los pasos en los que pueden concurrir o no pueden concurrir. Os voy a preguntar. Viendo esto, hemos dicho que la legítima puede ser legitimarios solo son descendientes, cuando no hay descendientes, ascendientes, y siempre, aunque haya ascendientes o descendientes, siempre que hay un viudo, el viudo tiene derecho a legítima. Entonces, ante la pregunta, ¿puede un hijo y un nieto concurrir como legitimario? Sí, puede concurrir, porque
el nieto puede ser legitimario porque sea hijo de un hijo que, por ejemplo, hubiera fallecido. Eso lo vamos a ver luego con lo que van a decir mis compañeros. Un hijo y mi padre, yo me muero y tengo un hijo y tengo un padre, ¿pueden concurrir como legitimarios? No, porque primero se va a llamar a los descendientes y cuando no hay descendientes al padre. En este caso mi padre no va a ser legitimario si yo he dejado un hijo. Si un hijo y un cónyuge, sí, pueden concurrir de la manera que hemos visto, el usufructo en favor del viudo, y el hijo va a tener derecho a la legítima. El padre y un cónyuge, mi padre y mi cónyuge, si yo no he dejado descendientes, también pueden concurrir, ¿vale? Y ahora, os voy a poner caso, habíamos dicho antes que era un poquito complicado el artículo 810, cuando llamaba a la legítima de los ascendientes, que es bastante complicada. La de los descendientes, como prácticamente será en casi, o sea, en el día a día, todos sabemos lo que es la legítima estricta, la legítima, o sea, el tercio de mejora, que puedo disponer libremente de él, pero siempre en favor de descendientes, y el libre disposición. Pero cuando hablábamos de la legítima de los ascendientes, nos liamos bastante. Entonces, cuando yo tengo una herencia, que voy a poner el 100% para no liarnos con los tercios que hemos visto antes ni nada de eso. Si yo tengo 100 y mis legitimarios son los padres, se tienen que dividir entre ellos. Yo me he muerto, pero mis padres viven, se reparte al 50% entre mi padre y mi madre. Si yo me muero y solamente me sobrevive mi madre se va a quedar toda la legítima entera, ¿vale? Esto también va a servir para el llamamiento y la sucesión intestada, que luego dirán mis compañeros. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. La línea de mis padres, o sea, mis padres han fallecido, pero yo tengo abuelos, y yo no tengo descendientes, pero tengo abuelos, algún tipo de abuelo. Si, por ejemplo, tengo en una rama tengo a los 2 abuelos y en la otra solamente tengo a uno, entonces a la ley dice que se reparte por rama, la mitad va para una rama y la mitad va para la otra. De manera que habrá un abuelo que reciba el 25% con su mujer y habrá otro abuelo que reciba el 50% de esa legítima. Y vamos a complicarlo más. ¿Por qué en este caso? Porque son de igual grado, que los grados luego los vamos a ver. Si luego lo que tenemos no son... Yo dejo abuelo y bisabuelo, mis padres han fallecido. Mis bisabuelos de un... Mis padres han fallecido, mis bisabuelos de una rama han fallecido, pero de la otra han fallecido, pero han dejado un tatarabuelo, y de la otra no, se reparte solamente en favor del que está más cerca de en grado. A mi tatarabuelo no le quedaría nada. Hoy por hoy es un poquito extraño lo de los tatarabuelos, pero llegaremos a eso porque vamos a vivir más de 100 años. Y ahora vamos a una cosa que es lo que más os interesa, que es el cálculo. Ya sabemos que los derechos del viudo normalmente se van a atribuir en usufructo, aunque dice la ley que se puede conmutar. Ahora vuelvo a la conmutación. El usufructo, que normalmente es vitalicio, significa que es el usufructuario hasta que vive, puede disfrutar de esa cosa sobre la que tiene el usufructo. Para calcularlo, tanto para conmutarlo por otro derecho en pleno dominio o para darle un dinero, ese usufructo, el cálculo se realiza con esta fórmula tan sencilla. 89 menos la edad que tenga el usufructuario. 89 menos su edad, sabiendo que siempre el mínimo va a ser un 10% y el máximo un 70%. Si el usufructo, para que lo sepáis, no solamente para el tema de la herencia, sino para todo, si el usufructo es temporal, no es vitalicio, se calcula un 2% por cada año que se dé ese derecho de usufructo. Y una cosa que no habíamos puesto en el índice, pero que he pensado que también es interesante, es hablar del derecho de habitación. ¿Qué es el derecho de habitación? Porque la gente cree que el derecho de habitación es que yo tengo derecho a vivir en un cuarto de la casa. No, el derecho de habitación es para vivir en una casa. Es como el habitacionista, que se llama, es parecido al usufructuario, solo que tiene un derecho como más personal. El habitacionista, el que tiene un derecho de habitación sobre una casa, tiene derecho a habitar una casa entera, no a una habitación de la casa, pero a habitarla personalmente él. La gran diferencia con el derecho de usufructo es que el usufructuario puede alquilar la casa o irse de ella y dejársela a alguien, mientras que el derecho de habitación, el que tiene ese derecho tiene que vivir en esa casa. No puede irse y alquilárselo a otro, tiene que disfrutarla él personalmente y tampoco puede transmitirla. Entonces, el derecho de habitación, ese es su concepto, la gran diferencia con el usufructo, pero su cálculo también es muy particular,
porque el cálculo del derecho de habitación es lo que hemos visto del derecho de usufructo, pero cuando vamos a aplicárselo al valor, a un bien, calculamos no el total valor del bien, sino el 75% de su valor, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo veáis. Si una casa vale 100.000 euros, aquí la tenemos, y hay un viudo que la está ocupando, el usufructo vitalicio del viudo, que tiene 60 años, se calcula con la fórmula que hemos visto antes, 89 menos la edad que tiene el viudo en ese momento, que tiene 60, y nos da un 29%. Y para calcularlo vemos, ¿cuánto valía la casa? 100.000. Pues entonces el 29% de 100.000 nos da que su derecho de usufructo vale 29.000 euros. Si en vez de un derecho de usufructo esa persona tuviera un derecho de habitación, sería todo igual. Tiene 60 años, es 89 menos los 60 saldría 29%. Pero en vez de multiplicarlo por los 100.000 para ver el valor que tiene, se multiplicaría por el 75% de 100.000, que sería por 75.000. Por lo tanto, el derecho de habitación siempre va a valer menos que el derecho de usufructo. Y yo creo que ya está. Supongo que habré dejado 1000 dudas. Ah, el de la conmutación. Me falta la conmutación. Cuando decíamos que el derecho de usufructo se da de primera como un derecho, el derecho de los viudos se da como un derecho de usufructo, que también puedo dar un derecho de usufructo a una persona que no sea viuda, pero como hablamos de legítima nos basamos en eso. Pero ese usufructo puede que no me interese tener un usufructo, puede que se tenga de por vida. Imaginaros una persona que deja hijos que no son de su pareja y deja un viudo. Se están obligadas a tratarse bien ese viudo con los hijos de su pareja que no son hijos comunes. Un ejemplo muy, muy claro de supuestos en los que no nos interesa que haya un derecho de usufructo porque a lo mejor ya no se van a llevar bien cuando haya fallecido el padre de esos hijos. Entonces la ley en este y en otros supuestos por común acuerdo permite que ese derecho de usufructo, una vez que se valore, conforme hemos visto, se le atribuyan bienes de otra manera. Así el artículo 839 del Código Civil dice que ese usufructo se puede satisfacer dándole, por ejemplo, una renta vitalicia de por vida de algo, o unos productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, se le puede dar dinero, o se puede valorar y se le da algo en concreto. Y entonces puede hacerse, como hemos dicho, porque todos se pongan de acuerdo en hacerlo, o en caso de que el cónyuge viudo concurra solamente con hijos de su consorte, o sea, los hijastros, entonces se le atribuye un derecho a ese viudo a elegir que en vez de usufructo se le den bienes en pleno dominio o que se le hayan conmutado por un capital, como hemos visto antes, pero que no se le den bienes en usufructo. Siempre intentando buscar que la gente no tenga razones para matarse. Y ya está, ya creo que habrá un montón de dudas, pero las vamos resolviendo si no las van resolviendo mis compañeros con esta ardua labor que es intentar aclarar esto en un ratito. Venga, gracias. Vale, la segunda parte la hace Gabriel. Dale al audio, Gabriel. Vale, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. Gracias por la presentación antes. Y nada, va a ser muy simple, muy sencillo. Le pido disculpas ya a mis compañeros porque va a haber muchas imprecisiones terminológicas. Yo no voy a decir artículos, no voy a enumerar sentencias, con lo cual va a ser todo muy general, para que se lo puedas explicar a tu vecina, a tu cliente, a tu amigo. Y la idea es pues, que nos enteremos de lo más básico, ¿vale? Entonces, las expectativas, muy bajitas, muy bajitas. Yo parto de la siguiente premisa. Si yo me pongo un audio o me pongo un vídeo de YouTube a las 10 de la noche con el influencer que me gusta de 15 minutos y me entero de 5 cosas, esto a las 5 de la tarde, que es un coñazo, que es trabajo, y viéndome a mí que soy un pesado, con que os enteréis de 3, a mí me vale, ¿vale? Entonces, 3 cositas muy importantes que tenemos que saber y con eso yo ya lo doy por satisfecho. Entonces, vamos con las clases de testamento, ¿vale? La primera, testamento en vida. ¿Qué es eso del testamento en vida? Vamos a ver. Viene la gente a la notaría y me dice, quiero hacer testamento en vida. Pero eso lo veo en APIs, en corredores, en comerciales, gente que lleva ya mucho tiempo en la profesión. También hay gente de la calle, que es comprensible. Pero me dicen, testamento en vida. No hay testamento en vida. Testamento y punto. Si encontráis un muerto que quiera hacer testamento, se lo lleváis a Curro, a Lucía, pero a mí no, por favor. A mí un testamento de un muerto, no. Los muertos no hacen compraventas, no hacen donaciones,
no hacen nada, dan sustos de cuando en cuando, pero no hacen testamentos. Entonces, el testamento, hay muchas clases, vamos a ver 3, pero no se dice testamento en vida. Eso es lo que yo quiero que aprendáis hoy. Se dice testamento y punto. Entonces, venimos a la notaría, ante el notario, y queremos hacer la primera clase que vamos a ver. Testamento. Testamento ante notario o testamento abierto. ¿Por qué es abierto? Pues muy fácil. Porque el notario conoce la voluntad del testador y porque el notario sabe el contenido del testamento. Y además también se conoce la existencia de ese testamento. Entonces, este es el testamento que hace el común de los mortales. ¿De acuerdo? El testamento donde el testador llega con su DNI bien identificado, no vale carnet de conducir. Lola, ¿se oye? ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, se ha metido un ruido de fondo. Sí, se ha metido un ruido de fondo, pero nada, no te preocupes. Vale, Sí. no vale carnet de conducir, no vale pasaporte. Para acreditarse en España, Documento Nacional de Identidad desde el año 2015. Los españoles no residentes se pueden acreditar con DNI y con pasaporte, pero el español que vive en España se acredita con DNI. Dejaros de historias. Mira, no es que lo tengo caducado, es que te traigo el carnet de conducir. DNI vigente y ya está. Una compra-venta que lleva 2 meses preparándose no puede quedarse pendiente de un DNI. Entonces, DNI vigente y nos quitamos de problemas. Extranjeros con pasaporte y luego ya los no residentes pueden tanto pasaporte como DNI. Entonces, el notario da fe de que esa persona es quien dice hacer en su DNI, de que la cabeza le funciona bien y que puede hacer testamento y traslada su voluntad a un plano jurídico, que es cómo va a hacer el testamento. Bueno, pues hay unos límites, los ha explicado antes estupendamente Lucía, que son las legítimas, el derecho del cónyuge viudo como usufructuario, etcétera. Entonces, el testamento normal que se hace ante notario, pues pareja, persona casada, que quiere dejarle el usufructo a su mujer y a los hijos herederos por partes iguales, ¿vale? Si los hijos tienen descendencia, pues lo sustituye por su descendencia. ¿Para qué? Para que si yo falto el día de mañana, los hijos de mi hijo sean aquellas personas que lo van a representar, ¿de acuerdo? Y si no tiene descendencia, pues un acrecimiento, es decir, el derecho de mi hijo, como no puede pasar a sus hijos, es decir, a mis nietos, pasaría en este caso a los hermanos que están vivos, ¿de acuerdo? Concurriendo siempre con el usufructo del cónyuge viudo, como explicaba antes Lucía. Bueno, es el testamento abierto notarial que es muy, muy sencillo y que es el más común. Ya en cuanto a las particularidades del testamento en sí, pues eso ya, pues el notario al que vayáis, pues va asesorando al cliente, ¿vale? Pero testamento abierto notarial, su precio son 38 euros, 38,3, 38,11, dependiendo que tenga más o menos folio, suelen ser 2 o 3 carillas de folio. Siempre es un testamento de la misma cuantía, ¿de acuerdo? Da igual el testamento de Florentino Pérez, el de la Pantoja o el testamento de un mileurista que no tiene nada, siempre lo mismo. Es un documento de una cuantía fija o mal llamado sin cuantía por el arancel notarial, ¿de acuerdo? Entonces, el testamento da igual la complejidad, las horas que tengamos que echarle, o que sea un testamento de formulario y se imprima simplemente, que siempre 38 euros aproximadamente, céntimos arriba o abajo, ¿vale? Eso ya iba incluido. Entonces, testamento abierto notarial. Luego tenemos el testamento cerrado notarial. El testamento cerrado notarial es un testamento que prácticamente no se hace. Yo en los 6 años que llevo de notario no he hecho ninguno y sinceramente espero no hacerlo. ¿Cuándo tenía sentido el testamento notarial? Bueno, pues pensar en los típicos pueblos estos del norte o los típicos pueblos de Olivos y tal, ahí en Jaén, y no quieren que se enteren del contenido del testamento, y entonces es un testamento cerrado porque ante el notario se dice que hay un testamento, pero no cuál es el contenido. Imaginaros, a mí me encanta imaginármelo así, este típico señor de pueblo que llega así con su gabardina, su carpetilla debajo del brazo y dice, vengo a hacer testamento. Y entonces tú le preguntas, ¿y qué quiere usted? Que no se entere nadie. Bueno, pues ya está. Le dice que hay un testamento, que el sobre lo contiene y es un coñazo. El testamento cerrado no lo vais a encontrar. Y luego el testamento hológrafo, ¿vale? El testamento hológrafo, que es una reminiscencia del Código Civil francés, se introduce en nuestro Código Civil español, y es el testamento que se hacía a puño y letra. Sí, señor, manuscrito. No vale ni mecanografiado, no vale tampoco ordenador, tiene que ser de puño y letra manuscrito. Y es un testamento que tampoco tiene ya hoy día mucha trascendencia. Antiguamente sí se hacía y, bueno, es necesario que quede expresado perfectamente pues la edad del testador, si tiene mayoría de edad o no, o capacidad para hacer testamento, que quede expresado el lugar donde lo hace, el día y que vaya firmado por el testador. Como idea romántica está muy bien, hay un testamento fantástico que es el testamento de Pacico, que se estudia en la jurisprudencia, en las oposiciones y tal, pero bueno, que no os lo vais a encontrar, porque este testamento es un testamento que no se conoce ni de su existencia. Imaginaros ese hijo que entra en el domicilio familiar, ve el testamento, no le gusta y se lo guarda, y lo rompe y se lo lleva, y nadie se entera de que pues, el viejecito le había dejado a un hermano una parcela en Chiclana y al otro la legítima maestra. Entonces, ese testamento hológrafo es raro que os lo encontréis. Típico cuando explico el testamento hológrafo. Entonces, ¿yo puedo hacer un testamento en mi casa y dejar su voluntad?
Pues sí y no. Sí porque vale, porque el Código Civil lo reconoce, pero no, porque por 38 euros yo te soluciono el problema y tú también se lo solucionas a tus hijos. Entonces, ven a vernos, a Curro, a Lucía, a quien quieras, a un notario, y lo arreglas. Queda muy romántico eso de un día de lluvia como hoy, con un candil como este que tengo aquí, ponerte a escribir tu testamento con tu pluma y tal, pero que no, que eso no tiene ya sentido, ¿vale? El testamento, el abierto notarial, que es el que tenéis que recomendar, vais al cliente y se lo decís a la notaría y por 38 euros problema resuelto con las formalidades que Lucía os ha dicho. Entonces, hasta ahí clase de testamento que os podéis encontrar. Siguiente punto, muy facilito. Diferencias entre herederos y legatarios. Ya Lucía antes ha adelantado algo, yo tampoco voy a profundizar. El heredero, pues es aquella persona que es llamada a todo, es una designación abstracta. Yo quiero decir que mi hijo, el día que yo falte, pues se ha llamado a lo mucho o a lo poco que haya, a los bienes y a las deudas, a los derechos y a las obligaciones. Eso es el heredero, es una cuota abstracta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta cuando alguien viene a la notaría, ¿y tengo que traer la escritura de la casa? No. ¿Y tengo que traer la nota simple? No. Si usted va a nombrar heredero, no hace falta, porque a lo mejor ha cambiado de casa, ha cambiado de cuenta bancaria, ha cambiado de coche, entonces tampoco sabe cuándo se va a morir, entonces el patrimonio cambia, con lo cual con la institución de heredero nosotros lo que hacemos es designar de un modo abstracto, genérico, qué personas van a tener derecho a nuestra sucesión el día que nosotros ya no estemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces eso es la designación de heredero, que es algo abstracto y genérico, y hereda lo bueno, los bienes y también lo malo, las deudas, las obligaciones. ¿Y el legatario? Bueno, pues el legatario es una asignación concreta, es una asignación particular de un bien, de una deuda, de una obligación. Os pongo un ejemplo. Familia que quiere a sus hijos por igual, todos son buenos, pero resulta que hay uno de ellos que es el que cuida a los padres. Los demás, por circunstancias de la vida, pues trabajan mañana y tarde, están muy liados, otros viven en el Ferrol, tal. Y aquí hay uno que es que vive puerta con puerta y es que está pendiente de que no le falte de nada a sus padres. Y entonces tiene una placita de garaje y el chiquillo pues aparca ahí de siempre. Y entonces los padres vienen y me dicen, oye, mira, que queremos a todos por igual, ¿no? Y la madre está allí y dice, mis hijos para mí son todos iguales. Te lo apostilla porque al final se siente mal, ¿no? Y tú dices, no pasa nada, señora, si esto es algo normal. Y entonces ella dice, y yo le quiero dejar la placita de garaje a mi hijo en concreto, porque aparca ahí y te lo explica tal. Eso es un legado. Eso no es una herencia, eso no es un heredero, eso es un legatario. ¿Por qué? Porque un bien concreto, la plaza de garaje, se la estamos dejando a esa persona. ¿Hay que identificarlo? Sí, debemos identificarlo. ¿Cómo? De la mejor forma posible. Ya nosotros nos encargamos los notarios de darle la forma, o bien con la referencia catastral, o bien con el número de finca registral, o bien con la situación de la calle, para que ese legado de una cosa concreta, determinada, vaya para ese legatario, para esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, los herederos, lo bueno, lo malo, derechos, obligaciones, los legatarios solamente heredan el bien concreto y no responderían de las deudas. Están los legados de cuota, de parte alícuota, tal, pero bueno, no nos vamos a meter en eso porque es algo muy complejo y cuando se os dé, venís a la notaría y lo aclaramos, ¿vale? Entonces, bueno, eso en cuanto al contenido del testamento, herederos y legatarios, y hemos visto ya las clases. Vamos a ver también el caso de la desheredación, que me parece muy interesante, porque muchos clientes, cuando vosotros vais a vender una casa, hay que hacer una herencia previa, etcétera, os preguntan, mira, yo quiero desheredar, ¿puedo desheredar? ¿Le puedo decir al notario qué tal? Sí, se puede desheredar. Hay causas expresas por las que se puede desheredar, que son el maltrato, que debe estar recogido en una sentencia, ya sea de obra, de palabra, de injuria, y luego también el abandono, la negación de alimentos, entendiendo por alimentos no en sentido estricto que no le des de comer a tu padre o tu padre no te dé de comer a ti, sino un abandono absoluto en sentido de unos gastos de hospitalización, unos gastos médicos, etcétera, ¿vale? Entonces, la desheredación en esas causas expresas y determinadas del Código Civil sí se permite, pero presenta un problema de prueba, presenta un problema de que te pueden impugnar el testamento tus otros hermanos y entonces tienes que probar que efectivamente esas causas de desheredación existen. Entonces, bien, la desheredación realmente lo articulamos en notaría, ¿no? Saber que esa posibilidad está, pero sí que os quería hablar de un supuesto interesante que empieza a darse del Código Civil de Cataluña en el año 2015 y en una sentencia del Tribunal Supremo en el 2017, que es la desheredación por maltrato psicológico. Os he hablado de que hay una causa de desheredación, que es la posibilidad de hacerlo en los supuestos de abandono, ¿vale? Los supuestos de falta de alimentos. Y en esta falta de alimentos y abandono, el Tribunal Supremo entiende que cuando hay una ruptura de relaciones familiares, porque hoy día, por suerte, no es tan común que haya un maltrato, que un padre le pega a un hijo a un padre, es más complicado que un hijo le pega a un padre, y que esté reconocido en sentencia, por desgracia a veces no lo encontramos, pero es más complicado.
o una negación absoluta a prestarle cuidados, etcétera, o porque el padre tiene su pensión y él solo se puede subsistir. Pero sí que hay una cosa muy frecuente, que es que no hay relaciones familiares. Esa familia, pues, por lo que sea, no se lleva bien, discutieron un día y llevan 15 años sin hablarse. Y ese hombre, pues, no conoce a sus nietos, no habla con su hijo, no conoce a su nuera, o la vio el día que se casó y 3 veces más. Y entonces, claro, este señor dice, yo lo quiero desheredar, pero porque no lo veo, porque hemos roto relaciones, se ha enfriado, tengo 3 hijos más y son los que están pendientes de mí. Entonces, bueno, tú le adviertes de la posibilidad de la desheredación y tal, de si va a ser justo o no desheredarlo, ¿no? Y de las consecuencias que tiene. Pero desde hace un par de años el Tribunal Supremo y desde el 2015 el Código Civil de Cataluña ya recogen el abandono como una causa expresa de la desheredación. Nuestro Código Civil español no lo hace, pero el Tribunal Supremo en 2017, en una sentencia, lo incardina dentro del supuesto del maltrato. Ese maltrato psicológico que sufre una persona ante la falta de relaciones con su hijo, ante su abandono, lo introduce dentro de la causa del maltrato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con todos los problemas que yo podría presentar, pero se puede articular y el modo de hacerlo es en el testamento, no cabe otro sitio. La desheredación debe hacerse en el testamento. Bien, ¿y los nietos? Porque claro, muchas veces me dicen, quiero desheredar a mi hijo, que es con el que tuve el roce, y a mis nietos, porque es que ni siquiera los conozco. El tema de la desheredación es que debe ser expresa. Yo no puedo desheredar genéricamente y decir, desheredo a mi hijo y a los hijos de mi hijo y a mis nietos. No. Yo desheredo a mi hijo y si desheredo a mis nietos, primero, tienen que tener una capacidad penal, según dice el Tribunal Supremo, y esa edad punible es de 14 años en adelante, para ellos ser culpables, o al menos potencialmente culpables, de ese maltrato que se le va a imputar. Y luego deben tener además también una designación expresa, es decir, no puedo poner mis nietos, tengo que poner fulanito, fulanito y menganito con sus nombres y apellidos y identificar la filiación, es decir, hijos de mi hijo, pues Abel, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros que la desheredación, para que se haga, tiene que ser expresa y cuando se quiere desheredar a los nietos, que en ocasiones se hace, pues igualmente debe ser de un modo expreso. Bien, hasta ahí hemos visto ya el contenido del testamento, diferencia entre herederos y legatarios, la desheredación, y vamos a ver, pues, lo que es para mí la segunda premisa del día, que es fundamental que os enteréis. Decíamos que la primera es que no digáis nunca más testamento en vida. La segunda es que no me confundáis testamento con herencia y con declaración de heredero. De aquí eso tiene que salir cristalino. Ya Lucía ha adelantado algo y yo lo vuelvo a repetir. Testamento, vehículo formal para mi última voluntad. Es decir, donde yo digo qué se va a hacer cuando muera, yo hago mi testamento, pero yo nunca hago mi herencia. Mi herencia yo nunca la voy a poder hacer. Mi mujer nunca va a hacer la herencia suya. Mi mujer hará la herencia de sus padres. Yo haré la herencia de mis padres, de mis abuelos, pero nunca mi herencia. ¿Por qué? Porque estaré muerto. Yo hago mi testamento. Mi herencia la harán mis hijos. Eso lo tenemos claro, ¿no? El testamento es la voluntad del testador en vida, vale 38 euros, y la herencia es lo que hacen los hijos o los herederos. Y no vale 38 euros, eso es dinerito para nosotros. Ese documento nos encanta, ese es el bueno, ¿vale? Entonces, no tiene nada que ver. Uno es 2 carillas, 3 carillas, y otro es un tochaco así donde se mete mucha documentación. Nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, unos con cuantía, otros sin cuantía. No confundir herencia con testamento. Y tampoco con declaración de herederos. La declaración de herederos es el documento que, cuando falta el testamento, suple la voluntad del testador. Dice quiénes son los llamados a la herencia de esa persona que ha fallecido. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque es igual que si yo voy a vuestra inmobiliaria y os digo, venga a comprar una casa. Y, ¿vale? Siéntese usted ahí y colgáis el teléfono para atenderme a mí. Y cuando llego, sí, una casa. ¿Dónde? Pues mira, ahí en San Fernando. Vale, ¿en San Fernando dónde? En León Herrero. Pues los que sois de San Fernando sabéis que en León Herrero hay pisos, no hay casas, solo pisos. Entonces, el chico de inmobiliaria me dice, bueno, una casa, no, un piso, ¿no? Yo digo, sí, eso mismo, un piso. No, un piso o una casa. Pues 2 minutos allí sentado, has colgado el teléfono y mareándote. Pues esto es igual. Si nos dedicamos a esto, no podemos estar, venga, haz una herencia. Y dice, bueno, una herencia, pero hay testamento. No, eso mismo, una declaración de heredero, ¿vale? Testamento, está vivo el testador, viene y hace su última voluntad. Voluntad que puede cambiar las veces que quiera, porque el testamento se puede revocar, se puede modificar, se puede hacer uno nuevo. Mientras estamos vivos, el testamento no vale para nada. El testamento empieza a tener valor cuando fallecemos, ¿vale? Es cuando empieza a tener eficacia. La herencia es un negocio que se hace cuando ya ha muerto el testador, ¿de acuerdo? ¿Qué plazo tiene la herencia? No tiene plazo. La herencia se puede aceptar, luego lo veremos, cuando se quiera, ¿vale? Y entonces, la declaración de heredero, pues Curro la va a explicar luego perfectamente. Bien, ya hemos visto entonces diferencia entre herederos, legatarios, que no me confundáis, por favor,
el tema de la herencia y el testamento, y ya vamos a el siguiente punto, y que sería cuando fallece una persona. ¿Qué pasos hay que dar? Bueno, pues cuando fallece una persona, pocos, ahora mismo pocos, porque con el COVID no se puede ir a velatorios, no se puede ir a tanatorios, así que ahora mismo pocos. Yo sé que para el que se le muere un familiar es una putada, pero bueno, que el COVID también tiene sus cosas buenas, si no, me voy a parar en esto. 8 de la tarde, estáis en la inmobiliaria, cerrando, y os suena un mensajito, ¿vale? Laura. Chicos, he creado un grupo. Esta noche ha muerto el abuelo de Mario. Estaba muy mayor. Claro, tú dices, tengo que ir. Estás en el puerto de Santa María, llegas al tanatorio y te ves a Mario. Dices, Mario, lo siento, tío. Y te dice, no, no pasa nada. Estaba ya mayor. Sí, estaba mayor, pero a mí me has hecho venir. Y no me habías mencionado a tu abuelo en 15 años. Ya con el COVID eso no pasa. Ya con el COVID te recibes ese mensaje y tú dices, una putada, tío. Me encantaría estar allí, pero ¿qué se le va a hacer? Ya sabes, las medidas. Carita triste, sigues con tu Netflix, con tus cachimbas y se acabó. Entonces el COVID tiene sus cosas buenas. Vamos a darle también un poquito lo que tiene, que no es todo malo. El coñazo que os estoy dando estáis en vuestra casa tranquilos, joder, no estáis ahí en el Palacio de las Cortes con lo incómodo que es, el frío que estaríamos pasando, todo abierto, aguantando al jefe. Venga, entonces, pasado ya los 9, 10 días tal que la familia se repone, dinerito, os llaman a vosotros, queremos poner el piso en venta. ¿Y qué hacemos? Pues muy fácil. Señora, ¿hay testamento? Y entonces sale la viejecita con un sobre y dice, sí, me lo hizo Íñigo. Íñigo ha hecho un montón de testamentos, 30 años en San Fernando, me lo hizo Íñigo. Entonces este sobre hay que decirle, señora, no, ese primero puede no ser el último testamento, esto es súper importante, y segundo, lo que usted tiene es una copia simple. Cuando alguien muere, nos hace falta, lo primero, el certificado de defunción, básico, y luego nos hace falta el testamento, que sea una copia autorizada, ¿de acuerdo? No la copia simple que la señora tiene, hay que decirle a esa señora que quiere vender su casa o a ese señor que lo que tiene es una copia simple, que eso es informativo, que a lo mejor es verdad que ese es el último o que a lo mejor se ha cambiado, que a lo mejor, pues, la mujer que hizo testamento ese día con su marido, pues ha decidido modificarlo y dejarle la legítima estricta y dejarle otra cosa, un reparto distinto, y ella notaría sin que él se entere. Entonces, siempre con el certificado de defunción hay que coger y pedir las últimas voluntades. Entonces, hay que explicarle a esa señora que esto tiene un trámite y se le dice, lo que usted tiene no sirve, lo que usted tiene es informativo. Ahora, con el certificado de defunción que a usted le dieron en el registro civil o en el tanatorio, tenemos que ir al notario y ver dónde está el último testamento, si hizo o no hizo. Si no hizo, Curro lo va a explicar mejor que yo, y si lo hizo, ver quién lo tiene. ¿Que lo tiene el notario al que se lo habéis pedido? Perfecto, se dirá el último testamento, se hizo en la notaría de José Gabriel González Botías, y entonces yo, que soy el que tiene el testamento, les pido una copia autorizada, porque ya os he dicho que la simple no vale, la simple es informativa. ¿Que lo tiene un notario de Ferrol? No pasa nada. Si habéis venido a mi notaría, yo se lo pido al notario de Ferrol, y cuando el notario de Ferrol me lo manda a mí, ya hacemos la herencia a mi notaría, con todos los documentos que sean necesarios. Bien, ¿qué documentos hacen falta para una herencia? Pues dependiendo, si tiene fondos de inversión, si había inmuebles, si no había inmuebles, eso lo decimos mejor en la notaría. Pero lo que sí que quiero que os quedéis con lo siguiente. Vamos a abrir el testamento. Esa es la tercera premisa. Aquí no se abre el testamento. Han hecho mucho daño las películas americanas. Vosotros me veis a mí, un tío formal, para estar como en las pelis americanas, delante de 10 familiares, leyendo un testamento abierto, diciendo a ti te corresponde esto, a ti lo otro, que eso no hay en España. Aquí en España tienes el testamento que te hizo Íñigo, el que te hace Curro, el que te hace Lucía, tu copia en casa y lo que hay es lo que pone ahí o lo que hayas hecho en el último notario. Pero quitarle a los clientes de la cabeza que no se va a la notaría a abrir el testamento. A la notaría se va a hacer la herencia, pero el testamento es lo que usted tiene en su casa. Entonces, señora, que lo que pone ahí es lo que hay, no se ilusione que no se va a encontrar un cheque regalo cuando abra el testamento. No, ¿vale? Entonces, no se abre el testamento. Se viene, se pide la copia autorizada y ya está. Plazo para aceptar la herencia. Ninguno, no hay. La herencia se puede aceptar a los 3, a los 4, a los 10, a los 20 años o nunca, ¿vale? La herencia yacente se puede quedar ahí todo el tiempo que quieras. Se puede quedar deferida, yacente, que no hay plazo, ¿vale? Lo que sí hay plazo es para los impuestos, ¿de acuerdo? Los impuestos tienen un plazo de 6 meses. Bien, si vemos que se nos echa el tiempo encima, pues entonces lo que se suele hacer es que se liquidan los impuestos y la herencia se deja para después. ¿Y si liquido los impuestos? ¿Estoy aceptando la herencia? Pues no, no tiene nada que ver. Ya el Tribunal Supremo lo resolvió en 2013 y dijo, oye, que el cumplimiento de una obligación legal que es tributar no implica que estés aceptando la herencia. ¿Por qué? Porque no tienes elección de liquidar o no liquidar. Tú tienes que liquidar porque sí, porque lo dice la ley. Entonces, tú liquidas, cumples con tu obligación fiscal
y luego ya te planteas si aceptas o no aceptas, ¿de acuerdo? Entonces, como os hemos dicho, no hay plazo para aceptar la herencia. Otra cosa es la renuncia a la herencia prescrita y sus consecuencias fiscales, que si queréis luego en el turno de ruegos y preguntas lo aclaro, si no, lo aclarará Curro en el tema de las renuncias. Pero para aceptar la herencia como tal, no hay un plazo. Igual que para renunciarla tampoco hay plazo, ¿vale? Entonces, eso sería la aceptación total de la herencia. Ya hemos dicho, recapitulando un poco, que no se abre el testamento, ¿bien? Entonces, lo que se hace es su certificado de defunción, ver las últimas voluntades, ya se ve que el notario tiene el testamento para pedirle la copia autorizada y en notaría pues os informamos bien de qué es lo que os hace falta, las escrituras de las casas que hay que poner para vender, luego también pues si hace falta certificados bancarios, etcétera, para instrumentar lo que es la herencia. Y ya por último, mira, es que queremos hacer los papeles, como se suele decir, queremos hacer los papeles, pero no tenemos dinero ni para pagar la comisión de la inmobiliaria, ni para pagarle al notario, ni para pagar el registro. ¿Qué podemos hacer? Pues está la figura de la adjudicación parcial. La aceptación no puede ser en todo o en parte. La aceptación tiene que ser pura y simple, ¿de acuerdo? No podemos condicionarla, no podemos aceptar esta casa sí, esta casa no, las deudas no. No, la aceptación tiene que ser total. Está la aceptación a beneficio de inventario, pero es que tampoco me voy a meter en ella. Entonces, tenemos que aceptar la herencia, pero sí que cabe hacer adjudicaciones parciales. ¿Cuándo? Pues yo acepto la herencia, me adjudico un bien, vendo ese bien y con el dinero que tengo ese bien os pago a los APIs, le pago al notario, pues hago liquidez, reparto entre los hermanos y pongo más bienes en venta. Y cuando a los 3, 4 años me sale otro comprador, vendo lo siguiente. Eso es un caso a veces un poquito más complicado, pero se hacen adjudicaciones parciales y se puede dar, ¿vale? Entonces, bueno, le voy a echar un vistacito al guión, yo creo que no se me queda nada. Si se queda algo que os interese, pues en el tema de ruegos y preguntas, el plazo para el impuesto de sucesión, en liquidarlo, serían 6 meses, prorrogable a 1 año en los supuestos en los que hay muchos bienes, en los que no se puede hacer la masa hereditaria, identificar los herederos, etcétera. Y poco más que contaros. Os había dicho que eran 3 cosas fundamentales: que no se dice testamento en vida, que no se confunde el testamento con la declaración de herederos ni con la herencia, y por último, que no se dice abrir el testamento aquí en España. Entonces, esas 3 cositas que si os acordáis y os queda claro, por mí, fantástico. Y hay un bonus, una cuarta, ¿de acuerdo? Y ya con eso termino. La cuarta, importante, no digáis su fruto. No digáis su fruto, se dice usufructo, lleva una C. Los profesionales de esto no podéis decir su fruto, usufruto. Eso puede decir el señor que no ha estudiado, pero vosotros que lleváis 20 años en esto, un día o 3, no podéis decir su fruto. Aunque seamos andaluces y hablemos con su acento, que a mí me encanta, esas palabras hay que decirlas bien. Usufructo, con C, y ya está. Bueno, pues a ver si Curro arregla este desastre y que muchas gracias, que ha sido un placer. Gracias, Gabriel. Dejamos ahora paso a Curro. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por permitirnos participar en esta formación. Y nada, realmente, como decía Lucía, es verdad que es un poco extraño, dadas las circunstancias, hablar a través de este sistema tecnológico. Además, es curioso porque está uno yendo a mis compañeros y le van llegando noticias y le van llegando mensajes por el móvil. Precisamente ahora que estamos hablando de herencia y de fallecimiento, acabo de leer que acaba de fallecer Diego Armando Maradona, el futbolista. Acaban de mandar un mensaje del, no sé qué periódico era, anunciando el fallecimiento. Bueno, intentaré no daros mucho la lata. A mí me ha tocado la sucesión intestada. Ya la sucesión intestada, muchos aspectos de la misma lo han expuesto Lucía y Gabriel estupendamente. Pero la sucesión intestada tiene lugar básicamente cuando no hay testamento. Imaginaros que habéis captado una vivienda para venderla, pedir la nota simple al registro de la propiedad para aseguraros si está libre o no de carga, y de pronto, cuando tenéis la operación ya encauzada, los hijos le comentan al agente inmobiliario y le dicen: mira, hay un problema, está a nombre de una persona fallecida, mi padre falleció hace unos años. Vaya a la notaría, se pide un certificado de últimas voluntades y en el certificado de últimas voluntades viene que ese señor no hizo testamento. No sabemos cuál es la voluntad de ese señor, no sabemos quién quería que le sucedieran en sus bienes y entonces pues nos surge un problema que resuelve la ley a través de la llamada sucesión intestada. Entonces yo lo que quiero es que tengáis una idea de cómo proceder en estos casos, que sepáis cuándo se abre la sucesión intestada, cuándo procede, que sepáis qué es lo que se hace en notaría, que es un acta de declaración de herederos, que originariamente tenía una competencia compartida entre los juzgados y la notaría, pero desde el año 2015 es exclusivamente notarial. Y además quiero que, para que podáis asesorar bien al cliente,
os llevéis una idea del orden que establece nuestro Código Civil. Como en los casos de sucesión intestada no tenemos una voluntad del difunto plasmada en un documento, que es el testamento, pues la ley presume quién quería a esa persona que le sucedieran en sus bienes. Y ahora veremos que establece una serie de reglas, presume dónde va el cariño de la persona y, como veremos, primero entiende la ley que va a los hijos, entiende el Código Civil que la persona que más queremos son los hijos, luego si faltan los hijos, los padres, luego a falta de hijos y de padres, el cónyuge, y finalmente los colaterales, que son los hermanos, hijos de hermanos, primos, hermanos, tíos, etcétera. Y finalmente, si no tenemos ningún familiar cercano, pues la ley acude al recurso de atribuir los bienes al Estado, que como veremos no se queda todos los bienes, sino que también está obligado a repartir una parte de la herencia a favor de instituciones de beneficencia. Una vez que veamos la sucesión intestada, finalmente también vamos a hacer una referencia a las relaciones entre la herencia y el registro de la propiedad. Y concretamente un artículo que os sonará muchas veces porque os habrá hecho la puñeta en muchas ocasiones, que es el artículo 28 de la ley hipotecaria. Muchas veces parece que está todo controlado, que se va a hacer la venta del inmueble, y en la nota simple aparece junto a las cargas una pequeña advertencia que pone suspendida la fe pública registral de acuerdo con el artículo 28 de la ley hipotecaria. Bueno, pues vamos a intentar explicaros en qué consiste el 28 de la ley hipotecaria, en qué consiste también la protección del registro de la propiedad y qué es lo que se puede hacer en estos casos y cuáles son las consecuencias. Empezamos, por tanto, con la sucesión intestada y cuándo procede la sucesión intestada. Como ya ha comentado Lucía y también ha dejado apuntado Gabriel, la sucesión intestada procede básicamente cuando no tenemos testamento, ¿vale? Cuando fallece una persona y constatamos a través del certificado de últimas voluntades que esa persona no acudió a ningún notario y no hizo ningún tipo de testamento, pues en ese caso tenemos que acudir a una serie de reglas que marca la ley para poder determinar quiénes son los sucesores de esa persona. También procede incluso cuando hay testamento, pero en el testamento no se reparten la totalidad de los bienes. Imaginemos que hay un testamento, se ordenan una serie de disposiciones y nos quedan bienes sin repartir. Pues esos bienes también tenemos que repartirlos conforme a la sucesión intestada, conforme a las reglas que marca nuestro Código Civil. Y también se abre la sucesión intestada cuando hay testamento y hay un instituido heredero, pero el heredero no falla. No falla bien porque ha fallecido antes que el difunto y ya no tenemos heredero, o porque el heredero renuncia a la herencia. Entonces nos quedamos sin sucesor y no tenemos más remedio que acudir a esas reglas supletorias del Código Civil para determinar quién se queda con los bienes. Entonces la sucesión intestada procede básicamente cuando no hay testamento, cuando hay testamento pero no se reparten la totalidad de los bienes, y cuando hay testamento en el que se nombran herederos, pero los herederos o bien renuncian a la herencia o han fallecido con anterioridad sin que en el testamento se haya previsto un sustituto, es decir, una persona que en caso de renuncia o en caso de premoriencia se haga cargo de los bienes. ¿Cuál es el fundamento de la sucesión intestada? Pues lo estáis viendo. Los bienes no pueden quedar vacantes, no pueden quedar sin titular. La ley entiende que los bienes tienen que tener titulares y sobre todo las obligaciones y las deudas también que tienen que tener sucesores. Los bienes no pueden quedar vacantes y ser apropiados por cualquier persona en contra de lo que probablemente hubiera querido el difunto si hubiera hecho testamento. Entonces, partiendo de ese miedo que tiene la ley a que los bienes se queden sin titular, pues el Código Civil nos ofrece una solución en este caso, que es establecer una serie de reglas y guiarnos a través de los familiares y decirnos quién va a suceder en los bienes del fallecido. La sucesión intestada, por tanto, es una sucesión legal porque la ley directamente, conforme una serie de llamamientos, conforme a criterios que establece el legislador, es la que marca el camino a seguir, y es una sucesión normalmente supletoria porque procede cuando no hay sucesión testada, es decir, cuando no hay un testamento válido que nos permita repartir los bienes. Claro, la primera pregunta es ¿cómo podemos asegurarnos de que no hay testamento y de que es necesario abrir la sucesión intestada? Aquí entran en juego los llamados documentos complementarios de la herencia. Como bien ha apuntado Gabriel antes, a la hora de exponer la tramitación de una herencia, como documentos complementarios de la escritura pública, en primer lugar hace falta un certificado de defunción que pide el registro civil y que normalmente dan las funerarias, y luego un documento importantísimo que es el certificado de últimas voluntades. Existe un registro, que es el registro de últimas voluntades, que depende del Ministerio de Justicia,
Y en ese registro, cada vez que en notaría se hace un testamento, nosotros de oficio remitimos lo que se llama un parte testamentario. El contenido del testamento, por supuesto, es secreto, queda bajo el secreto del protocolo notarial, pero el otorgamiento, es decir, el hecho de venir un día ante un notario y otorgar el testamento, sí se comunica a ese registro de últimas voluntades. Cuando la persona fallece, se pide con el certificado de defunción un certificado a ese registro, que es el certificado de últimas voluntades, y ahí viene una lista de todos los testamentos que ha hecho esa persona a lo largo de su vida. O bien el certificado de últimas voluntades viene negativo, diciendo que esa persona no había otorgado testamento. Cuando vosotros pidáis un certificado de últimas voluntades y venga negativo, ya sabéis que ahí, salvo error, procede la apertura de la sucesión intestada y hay que tramitar en notaría un pequeño procedimiento que se conoce con el nombre de acta de declaración de herederos. Puede plantearse un problema, a mí se me ha planteado en ocasiones y os puede surgir también a vosotros, que es que el certificado de últimas voluntades resulte erróneo. ¿Qué pasa en esos casos? Imaginaros que vosotros pedís el certificado de últimas voluntades, os viene negativo, acudí a la notaría, le decía al notario, mire, queremos hacer la declaración de herederos, y resulta que los familiares del difunto sacan un testamento que tenía el difunto bien guardado en su casa y lo llevan a la notaría. Y resulta que hay una contradicción entre el certificado de últimas voluntades y el testamento. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues lo que ocurre en estos casos es que, según el reglamento hipotecario, en principio es un defecto de la herencia que impide su acceso al registro de la propiedad no presentar un certificado de últimas voluntades que sea congruente con el testamento que utilizamos para repartir la herencia. Pero no se considera que existe dicho defecto y se puede practicar perfectamente la inscripción cuando el certificado de últimas voluntades es negativo, pero los interesados nos acreditan y nos exhiben una copia de la disposición testamentaria que en su momento otorgó el fallecido. Como no podía ser de otra manera, la ley da preferencia a la realidad sobre las formalidades de la comunicación al registro de últimas voluntades. Imagínense, hoy las comunicaciones de las partes testamentarias se realizan de forma informática y es muy difícil realmente que no se comunique un parte. Pero claro, antiguamente, hace 50 años, pues esa comunicación era mucho más compleja y había testamentos que quedaban sin comunicar. Entonces la ley, consciente de ello, dice que a pesar de que el certificado de últimas voluntades sea negativo y venga que no hay testamento, si los interesados nos exhiben una copia de ese testamento y tenemos la copia autorizada, se puede perfectamente repartir la herencia y va a poder acceder al registro de la propiedad sin ningún tipo de problema. También cuando en el certificado de últimas voluntades aparece un testamento, pero el que nos enseñan los interesados es de fecha posterior al que aparece en el certificado de últimas voluntades. En ese caso, ya ha apuntado Gabriel que los testamentos son revocables, es decir, el último testamento es válido, deja sin efecto a todos los anteriores, y si los interesados nos acreditan con la copia notarial que existe un testamento posterior al que aparece en el certificado, evidentemente por esa preferencia de la realidad sobre las formalidades de la comunicación, se puede perfectamente partir la herencia y puede acceder al registro de la propiedad. Con esto quiero deciros que si alguna vez os encontráis con ese problema en vuestra práctica profesional, que hay una discordancia entre el certificado de últimas voluntades y el testamento que exhiben los interesados, que sepáis que hay un artículo del reglamento hipotecario, el artículo 78, que permite acceder al registro de la propiedad a pesar de que ese certificado resulte negativo. Esos serían los documentos complementarios con el certificado de últimas voluntades. Vamos a complicar un poco más la historia. Resulta que la vivienda que hemos captado está a nombre de un fallecido. El fallecido no ha otorgado testamento, pero el fallecido además resulta que es extranjero. El fallecido residía en España, pero tiene una nacionalidad diferente a la española. En este caso, es necesario pedir un certificado de últimas voluntades español, como ocurre con los supuestos generales, y también un certificado de últimas voluntades al país de la nacionalidad del fallecido, o basta con el español. Pues nuestro órgano superior, la Dirección General de los Registros del Notariado, ha venido entendiendo en estos casos que por temas de seguridad jurídica es conveniente aportar los dos certificados. Certificado de últimas voluntades del registro español, como si fuera un causante, un fallecido de nacionalidad española, y también certificado que acredite que no otorgó testamento en el país de su nacionalidad, o si no existe un registro de testamento en ese país, que también puede suceder, un certificado del consulado que acredite que no existe un registro similar al registro de últimas voluntades que existe en España, ¿vale? No obstante, ese formalismo luego se ha relajado y la propia Dirección General
ha dicho que cuando la ley que se aplica a la herencia es la ley española, como ley del lugar de residencia del fallecido, aunque sea de nacionalidad extranjera, en ese caso basta con el certificado de última voluntad de español, es decir, de la ley que se aplica a la sucesión. Y en ese caso no es necesario aportar un certificado de última voluntad de extranjero. Tener en cuenta que cuando fallece un extranjero, tradicionalmente el criterio del Código Civil era que la sucesión se regía por la ley de su nacionalidad. El criterio clásico en derecho español siempre ha sido la nacionalidad del fallecido. No obstante, recientemente se aprobó una norma muy importante en materia sucesoria, que es el Reglamento Sucesorio Europeo, que desplaza ese criterio de la ley de la nacionalidad a la ley de la residencia habitual del fallecido. Cada vez se da más preferencia, con un criterio, entiendo yo, muy acertado, porque entiendo que el lugar donde uno tiene su residencia habitual es un lugar con el que tiene más vínculos y tiene más raíces que con el lugar de la nacionalidad, que puede ser accidental para gente que lleva residiendo muchísimos años en España, ¿vale? A pesar de que tiene una nacionalidad extranjera. Entonces, en estos casos, cuando se aplica la ley española como ley del lugar de la residencia habitual, no es necesario, según el criterio actual, aportar certificados de última voluntad de extranjero y bastaría con proceder como con los españoles, aportando el certificado de última voluntad de español en la forma que hemos visto anteriormente. Bueno, ya sabemos cómo podemos asegurarnos de que no hay testamento y de que hay que abrir la sucesión intestada. Ya tenemos nuestro certificado de últimas voluntades, que es negativo, y ahora nos dirigimos a notaría. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en notaría? Pues lo que va a ocurrir en notaría es que vamos a tramitar un pequeño expediente que se llama acta de declaración de heredero. El acta de declaración de heredero es el cauce formal de la sucesión intestada, es decir, es el documento, el expediente que es necesario tramitar en notaría para que, aplicando las reglas de la sucesión intestada, los bienes de una persona que ha fallecido sin testamento se adjudiquen a las personas que determina la ley. Este acta de declaración de herederos tradicionalmente era de competencia compartida entre los juzgados y las notarías. Cuando eran parientes directos, descendientes, ascendientes y cónyuges, la competencia era siempre de los notarios. Pero cuando eran parientes más alejados, colaterales, hermanos, primos hermanos, tíos, etc., la competencia era judicial, era de los órganos jurisdiccionales. No obstante, en el año 2015 salió una ley, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, para desatascar un poco el trabajo de los juzgados y atribuyó en exclusiva a los notarios la competencia para las declaraciones de herederos. Por eso, dos cosas. Primero, no extrañe encontrar una declaración de herederos antigua tramitada judicialmente y no notarialmente. Y, en segundo lugar, tener en cuenta que hoy la competencia es exclusiva del notario, es decir, se va a tramitar en todo caso en la correspondiente notaría. ¿Ante qué notario se hace la declaración de herederos? Eso también es importante. ¿A qué notario acudimos? ¿Dónde vamos? ¿A qué notaría podemos acudir para que nos tramiten ese expediente? Pues la ley establece una serie de reglas de competencia de los notarios. Con la Ley de Jurisdicción Voluntaria que os comento del año 2015, esta competencia se ha flexibilizado y se ha ampliado muchísimo. De manera que hoy en día es competente el notario del lugar donde tenía su último domicilio el fallecido, el notario del lugar del fallecimiento, el notario del lugar donde tiene la mayor parte de sus bienes e incluso cualquier notario de un distrito colindante a todos los anteriores, ¿vale? Entonces sabéis que podéis acudir a la notaría del lugar donde residía el fallecido, a la notaría del lugar donde ha fallecido, donde tiene la mayor parte de su patrimonio, o a cualquiera de los notarios cercanos a los anteriores. Si ninguna de esas reglas nos conduce a que sea competente un notario español, ¿qué sucede? Pues que se aplica como criterio residual el notario del domicilio del requirente. Visto ya las reglas de competencia y la notaría donde debemos acudir, vamos a ver ahora un poco el funcionamiento del acta de declaración de herederos, cuál es su estructura, qué documentos vamos a pedir en notaría y cómo funciona. El acta de declaración de herederos es un acta notarial que se compone de dos partes. En primer lugar, tiene un acta inicial en la que basta con que nos requieran al notario cualquiera de los interesados. A diferencia de la escritura de adjudicación de herencia, donde tienen que comparecer todos los herederos, en el acta de declaración de herederos basta con que comparezca un interesado. Y ese interesado, además, tiene que comparecer con dos testigos, dice la ley, que no tengan interés directo en la herencia. Esos testigos pueden ser familiares, siempre que no tengan ese interés directo en la sucesión del fallecido sin testamento. Entonces, en esta primera acta, en esta parte inicial, el interesado acude al notario y le requiere para que aplique las normas del Código Civil y le aporta dos tipos de pruebas. En primer lugar, una prueba documental.
es decir, una serie de documentos que acrediten que ha fallecido el sujeto en cuestión, que no otorgó testamento, que tenía hijos, que no tenía hijos, que estaba viudo, que estaba casado. Son el certificado de defunción, el de últimas voluntades que hemos visto antes, negativo, y los certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, libros de familia, etc. Junto a esa prueba documental se refuerza con una prueba testifical. Como os comentaba, junto al interesado deben acudir 2 testigos a la notaría que no tengan interés directo en la herencia, testigos que manifiesten bajo su responsabilidad en documento público que conocían a la persona fallecida, que sabían de su fallecimiento, si se encontraba o no casado, si tenía o no descendientes, etc. Una vez autorizada ese acta, bueno, además de ello, la ley permite al notario, en caso de duda, solicitar cualquier otro tipo de prueba. Tengan en cuenta que nos movemos aquí en un acto de jurisdicción voluntaria, donde el notario desempeña una labor cercana o próxima a la autoridad judicial, ¿vale? Entonces tramitamos un pequeño procedimiento. Esa es el acta inicial. Una vez que autorizamos ese acta, debemos dar traslado al colegio notarial. Ese traslado al colegio notarial nos obliga a esperar un plazo de 20 días hábiles y tiene como objeto evitar duplicidades. En muchas ocasiones, a mí me ha ocurrido, viene un interesado a la notaría a tramitar un acta de declaración de herederos, hacemos la oportuna consulta y resulta que ese acta ya se ha tramitado con anterioridad años antes. Para evitar que haya 2 actas de declaración de herederos circulando en el tráfico, pues se hace una comunicación al colegio notarial y se espera un plazo de 20 días hábiles por si hay algún interesado que quiera realizar algún tipo de alegación. Una vez transcurrido ese plazo, en una segunda acta, que se llama acta de notoriedad, el notario declara a la vista de las pruebas practicadas en la primera, de acuerdo con el Código Civil, quiénes son los herederos de la persona que ha fallecido sin testamento. A partir de ahí, los efectos, iguales que los del testamento, ya se puede tramitar la herencia, se pueden liquidar los impuestos, se pueden arreglar las cuentas bancarias, etc. Ese es un poco el funcionamiento del acta de declaración de herederos. En el acta de declaración de herederos, ¿qué reglas aplica el notario? Pues aplica las reglas que establece el Código Civil en materia de sucesión intestada. Como os decía, el Código Civil aquí, en materia de sucesión intestada, lo que hace es presumir quién quería a la persona fallecida que le sucediera en sus bienes, dado que no tenemos voluntad de esa persona recogida en un testamento. Y utiliza el código varios criterios. El primer criterio son las clases y establece 3 tipos de clases. La clase de los parientes, la clase del viudo o de la viuda, a pesar de que mucha gente cree lo contrario, el matrimonio no genera parentesco. Es decir, el cónyuge no es pariente, es cónyuge, está unido en vínculo matrimonial, pero no es familiar, no genera parentesco. Y finalmente la clase del Estado. Entonces, en primer lugar, llama a la clase de los parientes, luego veremos que llama a la clase del viudo, pero anteponiéndolo a los parientes colaterales, a los más lejanos, y finalmente a la clase del Estado. Luego, dentro de la clase de los parientes, el criterio que sigue el Código Civil son las líneas y los órdenes de parentesco. Existen varias líneas. Existe una línea recta de parentesco y una línea colateral. La línea recta une a las personas que descienden unas de otras y la línea colateral une a personas que no descienden unas de otras pero que tienen un origen común, que proceden de un tronco común. La línea descendente son los hijos, los nietos, los bisnietos, la línea ascendente igual, los padres, los abuelos, y la línea colateral son los hermanos, los primos hermanos, los tíos, los sobrinos, etc. Pues dentro de cada una de esas líneas se establece una serie de órdenes. El orden descendiente, el orden ascendiente y el orden colateral. Dentro del orden colateral heredan en primer lugar los hermanos y los hijos de hermanos. La ley entiende que esos parientes colaterales deben tener preferencia en relación al resto de los colaterales que van a heredar hasta el 4º grado. Y es que el grado es el último criterio que establece además nuestro Código Civil. Respecto a la preferencia entre las distintas clases de parientes, como decía, como apuntaba antes, nuestro Código Civil acoge una regla que es que el cariño de una persona primero desciende, es decir, va a los hijos, luego en defecto de hijos asciende, va a los ascendientes y luego se expande a los lados, va a los colaterales, hermanos, tíos, etc. No sé si vosotros querréis más a vuestros hijos, a vuestro cónyuge que a vuestros ascendientes, a los ascendientes antes que a los hermanos, pero el Código Civil, como decía Lucía, de acuerdo con las circunstancias históricas de cada momento, pues acoge esa serie de reglas presumiendo dónde va el cariño de una persona y dónde deben ir los bienes de la misma. Entonces, la preferencia entre las clases es esa. Primero va la clase de los descendientes, el orden de los descendientes, luego el orden de los ascendientes, luego va el cónyuge viudo y luego finalmente los colaterales.
Y para determinar la preferencia dentro de cada orden, también apuntaba Lucía, la ley acude al principio de proximidad de grado. Entiende que los parientes más cercanos son los que deben tener preferencia a la hora de suceder a una persona que no ha otorgado testamento. ¿Y cómo se cuentan los grados de parentesco? Pues eso también lo resuelve nuestro Código Civil. El Código Civil dedica una serie de artículos a regular el parentesco y dice que los grados se cuentan por generaciones. Es decir, cada generación forma un grado. En la línea recta que hemos visto, se sube únicamente hasta el tronco común. Es decir, el hijo dicta un grado del padre, subimos hacia el padre, es un grado, 2 del abuelo, 3 del bisabuelo y así en adelante. En la otra línea, en la línea colateral de hermanos, tíos, etcétera, debemos subir hasta el tronco común y luego bajar a la persona con la que queremos hacer ese cálculo, esa computación. De manera que el hermano dicta, por ejemplo, 2 grados del hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que contar, en primer lugar, los padres, que es el origen común, y luego bajamos al hermano. Esos son 2 grados. Dicta 3 grados del tío, 4 del primo hermano y así en adelante. Y ese es el criterio que establece el Código Civil, las clases, los órdenes y los grados. En primer lugar, suceden los hijos y demás descendientes. Una vez agotada entera la línea descendiente, si no hay, heredan los ascendientes. Si no hay ascendientes, hereda el cónyuge viudo, que como bien ha apuntado antes Lucía, se antepuso a los colaterales en la reforma del 81. Antes el cónyuge viudo heredaba con posterioridad. Después los hermanos, hijos de hermanos y demás parientes hasta el 4º grado. Y finalmente hereda el Estado. En relación a la sucesión del cónyuge, tenemos que tener muy claro que, claro, el que hereda, el llamado es el cónyuge. Es decir, si al tiempo del fallecimiento de la persona existía un divorcio, ahí no hay cónyuge, están divorciados, no hay vínculo matrimonial y, por tanto, el divorciado no tiene ningún derecho a la sucesión intestada. ¿El separado tiene? Pues el separado legalmente y el separado de hecho tampoco tienen derechos en la sucesión intestada. Es decir, no es necesario divorcio, basta con que haya una separación legal o incluso un distanciamiento físico, una separación de hecho, para que la ley prive de derechos al cónyuge en la sucesión intestada. Y además de ello, también quiero comentaros que el tema de las parejas de hecho, el tema de la unión de hecho. ¿Tiene la pareja de hecho algún derecho en la sucesión intestada a falta de testamento? Pues en derecho común, que es el que se aplica aquí en Andalucía, no tiene la pareja de hecho ningún derecho en la sucesión intestada. Nosotros lo comentamos mucho en la notaría. Si usted quiere proteger a su pareja de hecho, tiene que otorgar testamento para protegerla, porque si no hace testamento y se aplican las reglas del Código Civil, la pareja de hecho no va a recibir ningún bien de la herencia. En algunas comunidades autónomas que tienen derecho propio, como por ejemplo Cataluña, como por ejemplo Navarra, pues la pareja de hecho se equipara totalmente al cónyuge. Con buen criterio, entienden, si la sucesión intestada se basa en una presunción de afectos y de cariño de la persona fallecida, que la pareja de hecho merece también estar situada en un plano equiparable al cónyuge y por tanto merece también recibir bienes. Pero tened claro que aquí en Andalucía la pareja de hecho no va a tener ningún derecho a la sucesión intestada. Y finalmente, el último heredero es el Estado. Al final, a la cola de todos los familiares, el que hereda es el Estado. Y comentaros aquí, a título de curiosidad, 2 particularidades para que lo sepáis. El Estado siempre acepta la herencia a beneficio de inventario, es decir, el Estado no se va a llevar las deudas, no va a responder de las deudas más allá de la cuantía de los bienes hereditarios. Y además, cuando hereda el Estado, 2/3 partes de la herencia que recibe está obligado por ley a destinarlo a instituciones benéficas del domicilio del difunto. Y solo 1/3 parte de los bienes que recibe el Estado, ¿vale?, son los que pasan a la hacienda pública. Ese es el orden de suceder que marca nuestro Código Civil. Además de ello, finalmente me gustaría hacer referencia a una institución que recoge también nuestro Código Civil en materia de sucesión intestada, que es el derecho de representación. El derecho de representación, que lo habría oído alguna vez en notaría, es una institución que se establece por razones de justicia. Imaginemos que una persona tiene varios hijos y uno de esos hijos fallece con anterioridad. Para evitar, por ese principio de proximidad de grado que hemos visto, que la herencia se reparta entre los hijos que están actualmente vivos y que los nietos, los hijos del fallecido, además de perder a su padre, pierdan cualquier derecho en la sucesión del abuelo, nuestro Código Civil establece un mecanismo que es el derecho de representación, en virtud del cual los nietos de ese fallecido representan a su padre en la sucesión del mismo. En este caso, como especialidad, se produce lo que se llama la sucesión por estirpe. Eso significa que todos los nietos conjuntamente van a recibir la parte que le hubiera correspondido a su ascendiente en el caso de que hubiera estado vivo.
¿vale? Pero ese es el mecanismo del derecho de representación. Ese derecho de representación no se aplica en los casos de renuncia, ¿vale? Nosotros en la notaría, la verdad es que cada vez han sido más frecuentes las renuncias de herencia y, como hemos visto, una de las causas de apertura de la sucesión intestada es esa, es la renuncia. ¿Qué ocurre si, estando llamadas varias personas a la sucesión intestada, algunas de ellas quieren renunciar a la herencia? Pues eso también lo regula nuestro Código Civil. Entonces, lo que dice nuestro Código Civil es que si hay varias personas que están en el mismo grado y renuncia solo alguna de ellas, pues la parte que lo reciben no los descendientes del renunciante, sino el resto de los parientes que están en el mismo grado, por ese principio de proximidad que comentábamos con anterioridad. Y si renuncian todos los de un mismo grado, en ese caso sí pasaríamos ya al grado siguiente, es decir, si renuncian todos los hijos, en este caso sí heredarían los nietos. Cuidado con eso porque muchas veces nos plantean en notaría, cuando se quiere, por ejemplo, que el cónyuge viudo reciba la herencia, se plantean los hijos hacer una renuncia a falta de ascendientes, entendiendo que con esa renuncia el viudo va a ser el llamado a la sucesión intestada. Cuidado, porque si hay nietos eso no es así. La ley nos obliga a agotar primero la línea descendente y agotarla de forma completa. De manera que si renuncian los hijos y queremos que herede el cónyuge, también tienen que renunciar los nietos. Y a veces son menores de edad, es necesaria la correspondiente autorización judicial y puede plantearse algún tipo de problema en ese sentido. Finalmente, para no alargar más la cosa, vamos ya al registro de la propiedad y a vuestro querido artículo 28 de la ley hipotecaria. Para entender el artículo 28 de la ley hipotecaria, primero tenemos que hacer una breve explicación del artículo 34 de la ley hipotecaria. Los pilares de la seguridad jurídica en España son la notaría y el registro de la propiedad. Y el registro de la propiedad protege a la persona que de buena fe confía en el contenido del registro. Vosotros, cada vez que procedéis a tramitar la venta de una vivienda, ¿por qué pedís una nota simple al registro? Lo pedís por dos razones. Primero, para aseguraros si hay algún tipo de carga y segundo, para aseguraros a nombre de quién está esa finca. Ese es el principio de fe pública registral, que lo que viene a decir el 34 en la ley hipotecaria es que si una persona adquiere una vivienda de una persona que aparece en el registro de la propiedad, confiando en el contenido del registro, esa persona, ese comprador, adquiere una posición inatacable y va a quedar totalmente protegido, aunque después el título de propiedad del vendedor, de la parte que le vendió, quede anulado por cualquier motivo. Es decir, el registro dice, oiga, si usted adquiere un bien pagando un precio y de buena fe, confiando en lo que yo digo, aunque después se anule el título de propiedad de la persona que le ha vendido, usted va a adquirir una posición inatacable y usted se va a quedar con el bien. Como consecuencia de ello, los bancos, en ese caso, ofrecen financiación, principalmente a través de préstamos hipotecarios, conscientes de esa protección que otorga el registro de la propiedad. No obstante, la ley hipotecaria entiende que esa protección no puede ser absoluta e incondicionada, es decir, que eso debe tener determinadas excepciones, que hay determinados intereses que merecen una protección superior a ese comprador de buena fe que mira confiando en el registro de la propiedad. Así, por ejemplo, cuando se inmatricula una finca, es decir, cuando accede una finca por primera vez al registro de la propiedad y se hace a través de un sistema que es el doble título, que se utiliza a veces en notaría, la fe pública del registro también queda suspendida durante un plazo por si hay algún interesado que pueda reclamar la propiedad de la finca. Y el 28 de la ley hipotecaria va en ese sentido. Y lo que trata de proteger es a los herederos forzosos. Como antes ha expuesto Lucía, los herederos forzosos son los descendientes, principalmente los hijos, es el caso que más os vais a encontrar, y a falta de hijos también son los ascendientes y el cónyuge con determinadas especialidades. Pues bien, cuando una herencia la recibe una persona que no es heredero forzoso, típica herencia de los hermanos, de los primos, de los sobrinos, incluso, ojo, de la pareja de hecho, cuando hereda, por ejemplo, una pareja de hecho, en esos casos, cuando esa herencia accede al registro de la propiedad, en el registro, en la nota simple de la finca que se ha heredado, va a poner una advertencia que es que la fe pública del registro queda suspendida durante 2 años desde el fallecimiento del causante. Eso significa que si alguna persona adquiere un bien de ese interesado que lo ha adquirido por herencia, no va a poder favorecerse de la protección del registro de la propiedad hasta que pasen 2 años desde el fallecimiento del causante. No va a quedar protegido en ese plazo. Y ese plazo de 2 años es el tiempo que prudencialmente ha establecido la ley por si hay algún legitimario, algún hijo desconocido, algún hijo ilegítimo, para que pueda reclamar los derechos que le correspondan y pueda reclamar la propiedad del bien
a esos herederos. En definitiva, lo que estamos dando es preferencia al heredero real frente al heredero aparente. Yo recuerdo un compañero me contaba un supuesto de un hijo ilegítimo que apareció en una tramitación de un procedimiento de herencia, aportando unas pruebas biológicas, aportando una serie de fotos con el fallecido y ejercitando una acción de reclamación de la paternidad. Precisamente para favorecer que puedan reclamar esos derechos los que son herederos forzosos, los hijos principalmente, pues el registro de la propiedad no protege durante esos 2 primeros años. Como consecuencia, como no protege durante esos 2 primeros años, si hay un comprador, el banco va a ser difícil que el banco le dé financiación a través de un préstamo con garantía hipotecaria. Pues el banco, al no quedar protegido al comprador por el registro de la propiedad, pues no va a tener seguridad de que la hipoteca no puede verse afectada en caso de que aparezca algún hijo ilegítimo o algún heredero forzoso que quiera ejercer la reclamación. El origen de este artículo se dice que estaba en la guerra de Cuba y de Filipinas, donde los españoles iban a la guerra, y entonces para favorecer que los hijos de esos españoles que se habían desplazado pudieran reclamar los derechos hereditarios que les correspondían, pues se adoptó esa regla de suspender la protección del registro de la propiedad hasta que pasaran 2 años desde el fallecimiento del difunto. En definitiva, si vosotros vais a realizar el proceso de venta de una vivienda y el vendedor lo ha adquirido por herencia y no es hijo del fallecido, cuidado que se encienda una alerta, una luz, porque probablemente tengamos ahí un 28 de la ley hipotecaria y tengamos mucha dificultad a la hora de obtener financiación por parte de las entidades bancarias. Bueno, veo que a lo mejor espero no haber sido muy pesado. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todos los temas y, según Lola, ¿no?, damos paso a por si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿vale? Pasamos ya a esa fase. Pues muchísimas gracias a los 3, porque aparte de darnos unas clases magistrales espectaculares, sois unos docentes maravillosos, porque creo que han quedado muchos conceptos muy claros y de verdad que estamos extraordinariamente agradecidos por la formación de calidad que hoy nos habéis dado. Voy a aprovechar, ¿vale?, el turno y Curro, una pregunta. Sí. La acción de reclamación de paternidad que tú estás diciendo de un posible heredero, ¿interrumpe el plazo del artículo 28 de la ley hipotecaria? ¿Cómo que el plazo de los 2 Acción de años? reclamación de paternidad Sí. durante el 2 años del fallecimiento. Sí, aparece un hijo ilegítimo, quiere reclamar la paternidad porque cree que tiene derecho sobre el fallecido, ¿no? ¿Esa acción interrumpe el plazo de 2 años? Claro. Es decir, Eso. ¿se extiende ese plazo de 2 años hasta que se resuelva esa acción de paternidad? Claro, el plazo de... Bueno, cuidado también, voy a aprovechar, tardo poco, cuidado con el plazo también de 2 años, porque ha sido muy discutido también, aunque es un tema más teórico, pero también se ha discutido mucho. Hay autores que entienden que todo el que adquiere en ese plazo de 2 años, aunque pasen los 2 años después, no va a quedar protegido. Porque cuando ha adquirido en un momento en que el registro de la propiedad no ofrecía protección. En cambio, otros autores entienden, yo creo con mejor criterio, que una vez pasado ese plazo de 2 años, sí va a surgir de nuevo la protección del registro de la propiedad. Pero cuidado, porque hay algunos que entienden que si adquieren esos 2 años, no va a quedar protegido aunque pasen los 2 años, aunque pasen 3 o aunque pasen 4. ¿Vale? Yo entiendo que esa acción de reclamación de la paternidad que me estás comentando sí debe interrumpir. Es un tema más procesal lo que estamos hablando, pero yo entiendo que sí debe interrumpir hasta que se sustancie el procedimiento. Yo creo que sí. Yo creo que es una cuestión que se llama una especie de cuestión prejudicial y es una cuestión que debe resolverse previamente si una persona es hijo del fallecido antes de resolver si tiene derecho o no en la herencia. Yo entiendo que sí debería suspenderlo, pero ya te digo que es algo más procesal de lo que tampoco nos dedicamos a eso expresamente y tampoco lo tengo yo muy claro. No sé si algún compañero mío quiera ahí apuntar algo en ese sentido, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Para hacer las preguntas, levantáis la manita y yo voy dando paso. Y tengo apuntado ahora mismo a José Luis Romero y a Juan Fran. José Luis, pregunta tú primero. Vale, buenas tardes. Agradezco la intervención de los 3 notarios, que ha sido magnífica. Y bueno, yo tenía aquí 4 o 5 preguntas, voy a hacerlas muy rápidas, por si os queréis tomar nota. Una de ellas era que si se podía dar la herencia a un hijo, perdón, a un nieto, en el cual tú, pues, al hijo bien lo has desheredado, ¿vale? Por tanto, a los hijos de este, si pierden su derecho como heredero forzoso,
y también si puedo incluso dar en herencia la legítima a un nieto directamente saltándome al padre, al hijo, ¿vale? Esa es una de las preguntas. Luego, también quería que me explicarais bien la figura del albacea y el partido del contador en las herencias, que no se ha hablado de ello. También quería, porque creo que ha comentado Gabriel, que en el caso de un legatario, pues que hereda un bien concreto, por ejemplo, yo le puedo dejar a un hijo mío un piso en concreto, pero parece que le he escuchado decir que en ese caso no heredaba las deudas. No sé si entonces ese piso, si se le deja como legado y tiene una hipoteca, sin embargo, si no asume, solo asume la propiedad, o sea, adquiere la propiedad, pero sin embargo no asume las deudas que tenga ese piso, ¿vale? Y por último, que me aclaráis con a lo mejor un ejemplo más concreto, el caso de la herencia de los cónyuges, que como habéis dicho, tiene el derecho al usufructo de una tercera parte de la herencia. ¿Cómo se materializa eso en la práctica? Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 pisos en propiedad, uno en la playa y otro el que vivíamos, ¿vale? Y ese cónyuge se queda con ese tercio del usufructo, ¿qué tiene el derecho? A poder usar tanto el piso en la playa como el piso en el que vivíamos, porque tiene derecho a usufructo de una tercera parte de manera universal, o solamente del piso donde vivía, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, José Luis, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, mira, yo, sin perjuicio de lo que diga ahora Lucía y Gabriel con mejor criterio, te apunto algunas cosas en relación a las preguntas. En relación a la primera pregunta que ha hecho del nieto, en caso de que tú desheredes a un hijo, por ley, los nietos tienen derecho a la legítima estricta de ese hijo. Es decir, ya hay un artículo, el 857 del Código Civil, que prevé que si se deshereda un hijo, esos derechos legales que le corresponderían a él van a pasar a su hijo, salvo que también se desherede. ¿Vale? Entonces, en ese caso, el nieto ya va a recibir por ley la parte legal que le correspondía al hijo. Lo que no podemos es, si no desheredamos y hay un hijo y hay un nieto, dejarle toda la legítima al nieto. Al nieto se le puede dejar, la legítima tiene 2 partes. Tiene lo que se llama la legítima estricta y la parte de mejora, que es otro tercio de la herencia que también forma parte de la legítima. Ese tercio de mejora sí se puede dejar a los nietos, aun habiendo hijos. Pero el tercio de legítima estricta, habiendo hijos, tiene que ir a los hijos y no puede ir a los nietos, ¿vale? No sé si con eso... Sí, perfecto. Eso es. Luego, el albacea, pues ahora te comentaron mis compañeros, el albacea lo utilizamos mucho en el testamento, es una persona de mucha confianza del testador que se encarga de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones testamentarias. Yo, por lo menos, lo utilizo mucho cuando se hace, por ejemplo, una institución de heredero sujeta a una condición. Se nombra un heredero bajo la condición de realizar determinados actos, de hacer determinadas cosas. Claro, ¿quién aprecia el cumplimiento de esa condición para que pueda luego heredar? Pues yo en ese caso suelo recomendar que se nombre una albacea con amplias facultades, entre ellas apreciar el cumplimiento de esas condiciones. El albacea dicen que es como un alter ego, es como si fuera el testador en vida. Es una persona de confianza del testador que lo que va a velar es por la efectividad de todo lo que hay en el testamento. Y luego habíamos hablado también en la última pregunta lo del tercio del usufructo. Claro, comentarte que, claro, tú dices, ¿cómo se materializa ese tercio si le atribuimos el tercio del usufructo de una vivienda? Bueno, en la mayoría de los casos, al final lo que se hace es ese usufructo valorarlo conforme a las reglas que nos ha dado Lucía, se capitaliza y se le entrega al viudo o una determinada cantidad de dinero, o si se vende la vivienda, o una parte proporcional del precio de venta en relación al valor que tiene su usufructo, ¿vale? En la práctica lo que habría es una comunidad de bienes formada por usufructuario, que es el viudo, y los nudos propietarios, que son los hijos. Todos como comuneros tendrían derecho a disfrutar la vivienda, pero el usufructo ese tiene un valor conforme a las reglas que ha puesto Lucía antes, y lo que se suele hacer es capitalizar ese usufructo y entregarle al viudo una cantidad de dinero o del precio de la venta que se corresponda con ese valor. No sé yo si mis compañeros quieren. Y luego en relación al legado, la otra pregunta era el legado, ¿verdad? El legado del piso que no responde a las deudas. Claro, nosotros tenemos que distinguir entre lo que son deudas y lo que son cargas. Cuando hay un préstamo hipotecario, una cosa es la deuda, que es el préstamo, y otra cosa es la hipoteca, que es una carga que acompaña al bien y va allí donde va el bien. Claro, si hay un legatario de un piso, el que le hemos dejado un piso que está grabado con un préstamo hipotecario, el préstamo era una deuda del difunto, que como deuda del difunto pasa a los herederos, que son los que ocupan el lugar del fallecido en los bienes y en las deudas. Pero la carga, que va siempre pegada al bien, afecta al bien,
esa carga sí iría para el legatario, que tendría que soportar la hipoteca. Entonces el legatario del piso se ve afectado por la carga de la hipoteca, pero los deudores frente al banco del préstamo, ese aspecto personal, serían los herederos, que son los que suceden en las obligaciones, dado que el legatario solo sucede en el activo. Pero como el activo está grabado con una carga, está expuesto al riesgo de que se pueda ejecutar esa carga. ¿Vale? Yo ya paso a mi compañero a ver si... Muchas gracias. Espera, Lucía, que le voy a dar el audio. ¿Ya? Ya se te Vale. escucha. Una cosa que quiero puntualizar, porque creo que al empezar a hablar yo, y puesto que no se había profundizado en los otros conceptos, ahora puedo aclarar una cosa que seguramente da lugar a confusión. ¿Qué tiene que ver la legítima con cuando hay una herencia con testamento o sin testamento? Si hay testamento, todo lo que hemos contado acerca de los legitimarios, en realidad no os debe preocupar, porque ya el notario, cuando ha hecho el testamento y ha plasmado en el testamento la voluntad del testador, ya ha intentado que se vayan cubriendo todos los derechos de los legitimarios o le ha hecho advertencia al testador al respecto, o se han previsto las sucesivas muertes, en qué orden pueden ser, para ir cubriendo toda esa voluntad. O sea, el derecho de legítima o de los herederos forzosos, cuando hay un testamento, ahora mismo no debe preocupar. Y la legítima, cuando no hay un testamento y hay un acta de heredero, en realidad tampoco, porque como hemos dicho antes, la ley presume a dónde va el cariño y a quién tiene que proteger. Y entonces, si los herederos, según el acta de herederos, porque no hay un testamento, van a ser los descendientes, la legítima de los descendientes ya va metida ahí, en ese llamamiento como heredero, y lo único que pueden concurrir con el cónyuge viudo, que como decíamos tenía el usufructo de 1/3 de la herencia. Ahora vuelvo a cómo se conmutaría eso, cómo se podría atribuir. Si los herederos legales, que son los herederos que cuando no hay testamento, son los ascendientes, su legítima también queda protegida, no hay problema. Y lo único es que hay que ver si concurre o no concurre con un viudo, porque entonces ese viudo tendrá un llamamiento, un usufructo a esa herencia. Y si no hay ascendiente ni descendiente y la ley llama al viudo como heredero, evidentemente ya con eso se está absorbiendo su derecho como legitimario. Una vez visto todo esto, y ahora para contestar a la pregunta que nos has dicho, la herencia de los cónyuges que son llamados, que el derecho del cónyuge que es llamado en usufructo, se puede, una vez que se ha hecho que se hace una partición, cuando hablamos, como ya sabemos el valor que tiene el usufructo, porque hay que calcularlo para el impuesto de sucesión y todo eso, se puede en las adjudicaciones darle 1/3 en usufructo, si por ejemplo fuera un llamamiento sin testamento en el que solo tiene derecho al usufructo de 1/3 de la herencia, se le puede atribuir 1/3 del usufructo de todos y cada uno de los bienes que hay en la herencia, o bien se puede calcular cuánto es y se le cambia por el usufructo de determinados bienes, en concreto solamente de esos para no grabarlo todo, o se le puede cambiar por el pleno dominio de algo en concreto o directamente dinero por el valor que él tiene. Se puede hacer 1000 cosas y entonces lo normal es que cuando uno se va a un notario a hacer una escritura de herencia, según lo que vaya queriendo la familia, lo que quieran hacer es cuando podemos, los derechos que tienen, materializarlos en otra cosa. Pero eso se hace en el momento de la escritura de herencia. Eso para contestar esa pregunta. La del legatario y la deuda la ha respondido perfectamente mi compañero. La del albacea es solamente una puntualización. En realidad la figura que nos interesa, que es la que realmente termina toda la voluntad del testador, no solo el albacea, sino el que llamamos albacea contador partidor. El albacea, digamos que su figura termina más o menos en el momento de cumplimiento del testamento, debiendo haber pues eso, el cumplimiento de una condición, qué se ha hecho con la ceniza, son cosas muy, muy puntuales. Y el contador partidor es más amplio, es una persona que puede hacer la partición incluso sin el consentimiento de los herederos. Es bastante importante esa figura y cada vez se utiliza mucho, mucho más. Y ya está. Y luego lo de la herencia del nieto y todo lo ha dicho perfectamente mi compañero Curro, o sea que creo que no tengo que apuntar nada más sobre eso. Ya sabéis que habiendo hijos, a ellos hay que repartirle el tercio de legítima estricta por partes iguales, salvo que haya algún supuesto como los que hemos dicho de desheredación que iría a sus descendientes si lo tiene, o algún supuesto de premoriencia, que entonces sí que habría por derecho de representación llamar a los nietos a esa parte,
ese tercio de legítima actista sí que se reparte si hay hijos por partes iguales, o en lugar de ese hijo pasaría a un grado siguiente si hay algunos de los supuestos legales en los que ocurre. Pero en cambio, en el de mejora sí podemos repartirlo al nieto que queramos, y el de libre disposición, por supuesto, hasta el hijo de la vecina. Gabriel, ¿tú quieres añadir algo? Dale al audio. ¿Ahora? Sí, ahora. Sí. Yo quería puntualizar una cosita y creo que no la hemos tratado ninguno de los tres, no sé si por no pisarnos o porque me correspondía a mí, yo no la he tratado, y es el tema de la interperatio in iure o el artículo 1005 del Código Civil. Es la posibilidad de forzar a un heredero que no se pronuncia en cuanto a la aceptación o repudiación de la herencia a que, bueno, a que tome una posición, ¿no?, en el asunto. Entonces, con la ley de jurisdicción voluntaria se le da una última redacción a este artículo 1005 y se dice que cualquiera de los herederos interesados puede acudir al notario y solicitar que se le haga un requerimiento para que ese requerido, en un plazo de 30 días, pues se manifieste sobre si acepta o repudia la herencia, entendiendo que pasados esos 30 días pues se tendrá la herencia por aceptada, de forma pura y simple, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un mecanismo muy útil, muy flexible, máxime después de esta ley de jurisdicción voluntaria, que permiten aquellos casos de bloqueo donde alguno de los hermanos pues dice, pues yo ni quiero ni no quiero vender y yo no me pronuncio y no se haya solución al tema, pues es muy fácil en este caso, mediante el artículo 1005, acudir al notario, hacer ese requerimiento, el notario notifica a esta persona que efectivamente está en trámite ya la partición de herencia, que se decida si va a aceptar o va a renunciar, qué es lo que va a hacer, y si él desaparece y no dice nada, pues este artículo toma ya una solución, que es que en el plazo de 30 días, si no se tiene respuesta en contrario, la herencia se tiene por aceptada. Y entonces, pues facilita mucho el curso de la partición hereditaria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente añadir eso. Tengo esperando para hacer preguntas Juanfran, después Paco Scott y Jesús Barral. Juanfran. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias a los tres notarios por compartir esta jornada con nosotros. Yo me quiero referir al tema del artículo 28. Yo tengo precisamente ahora unos señores que han heredado, que son sobrinas de la susodicha, que falleció, y claro, querían vender ya. Es más, un abogado le dijo que podían vender y en los primeros 6 meses no tienen ya que hacer ni adjudicación de herencia ni nada, ¿no? Cosa irrisoria. La pregunta mía es si hay algún comprador que no vaya con banco, que se puede vender a todo esto. Si hay algún comprador, ¿hay una forma de hacerlo en notaría que se pueda asegurar o darle seguridad a ese comprador de que no vaya a tener problemas el día de mañana? Esa es la pregunta. Bueno, pues vamos a ver, como hemos visto, el tema del artículo 28 de la ley hipotecaria al final es una cuestión de confianza. Hemos dicho que en estos casos es muy difícil obtener financiación bancaria porque, claro, el banco no se fía del título de su comprador, porque dice, le pueden quitar la propiedad y puede verse afectada la hipoteca. ¿La venta se puede hacer? La venta se puede hacer sin ningún problema. Lo que pasa es que es verdad que el comprador en ese caso va a quedar amenazado de que se pueda resolver la propiedad del vendedor. Si se resuelve la propiedad del vendedor, ese comprador pues puede perder el bien. Entonces, es realmente complicado porque no puede apoyarse en el registro de la propiedad. Es decir, si luego se demuestra que el título de propiedad del vendedor había un heredero con mejor derecho que se va a quedar con el bien, es que puede reivindicarle la propiedad del bien y puede perderla porque sería un conflicto entre un propietario y un poseedor. El propietario es el heredero real que apareció después y el poseedor es el que heredó el bien y el que ha intervenido como vendedor en la venta. Entonces, el propietario puede reivindicar el bien, lo puede perder el vendedor y como consecuencia el comprador, como no está protegido por el registro, puede verse también afectado. Eso no quiere decir que si hay determinadas garantías, pues puede hacerse la operación, pero al final es una cuestión de confianza. O sea, es una cuestión de confianza entre vendedor y comprador. Yo no sé, se me ocurre si se puede a lo mejor pues retener una cantidad de dinero hasta que pasen los 2 años. Hay determinados mecanismos, en definitiva, que le puedan dar cierta garantía al comprador, porque ese comprador, la verdad es que va a estar, hasta que pasen los 2 años, va a estar un poco en precario, va a estar amenazado de poder perder la propiedad si aparece un heredero forzoso. A mí es que me comentan en una notaría de aquí de Sanlúcar, de hecho estoy en Sanlúcar y en la línea,
Me comentan una notaría de Sanlúcar que hay una forma de hacerlo, que ya lo han hecho anteriormente, a través de un clausurado que se pone dentro de la compra-venta. Entonces me queda un poco... Pues me quedo yo un poco también, no sé exactamente qué garantías preverán mis compañeros en la escritura. No pero lo he vaya, visto lo que todavía, está no he claro, hablado directamente con ellos, vamos, todavía no lo he hablado directamente con ellos, lo hablo por teléfono y mañana me voy a llegar a hablarlo, ¿no? Pero estoy a la espera de eso. lo que está No sé claro si es que había ese alguna comprador, hasta que no pasen 2 años del fallecido, de donde heredaron los vendedores, ese comprador va a estar amenazado de todas. Claro, eso se puede contrarrestar porque, hombre, estamos hablando que aparezca un hijo ilegítimo, por las circunstancias del caso. Yo recuerdo, yo he hecho un préstamo hipotecario en mi anterior destino en Córdoba con un 28 en la ley hipotecaria. Una entidad bancaria accedió a hacer una hipoteca con un 28 porque por diversas circunstancias el director del banco era consciente de que era muy difícil que apareciera un hijo ilegítimo reclamando esa herencia. Entonces, como al final era una cuestión de confianza, el banco accedió por diversos motivos. Eran unos señores que llevaban toda la vida viviendo en el pueblo, unos señores mayores, fueron a declarar testigos diciendo que no les costaba que esos señores hubieran abandonado nunca la población, un pueblo pequeño donde se conocen todos, y al final el director del banco accedió a hacer un préstamo hipotecario a pesar de que había un 28 antes de los 2 años, consciente de que era muy difícil que apareciera un heredero forzoso reclamando la herencia. Pero vaya, al final es una cuestión de confianza, ¿no? ¿Varía algo que haya testamento o no haya testamento? En ese caso, no. No varía, caso, ¿no? Claro. Porque testamento hay, no. Testamento hay de esta persona directamente, claro, a este. Hay un testamento donde instituye herederas, ¿no? A esa hermana o a esa prima o sobrina, ¿no? A esta sobrina. Hay un testamento, claro, que ya dice que es la única heredera suya y que deja la vivienda. Claro, en estos casos, cuando hay un testamento, cuando vaya a proyectar una operación de venta y hay un testamento donde no se deja nada a los hijos o a un heredero forzoso, sino se nombra a la pareja de hecho, a la hermana, a la sobrina, tenemos que estar pensando que podemos encontrarnos con problemas si no han pasado 2 años desde el fallecimiento del difunto. Y que a lo mejor hay que ofrecerle, si va al contado, alguna garantía adicional al comprador para compensar ese riesgo que pueda perder la propiedad. Entonces yo, pues no sé si retener parte del precio de la venta hasta que pasen los 2 años. Seguro que hay fórmulas que dejan a ese comprador un poco más tranquilo ante el riesgo de poder perder la propiedad, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Muy bien. No sé si algún compañero mío conoce alguna fórmula, ¿vale? A mí me gustaría puntualizar que ese 28 de la ley hipotecaria no cierra el registro de la propiedad. Al final es un plazo legal de suspensión de la fe pública que permite que la venta sea perfectamente viable en notaría. Nosotros simplemente hacemos las advertencias de que hay esa limitación de garantía por el 28 y esa fe pública registral se va a ver suspendida durante 2 años. Y entonces la venta es perfectamente válida. Entonces no sé exactamente qué le habrán dicho a su cliente allí en Sanlúcar, pero que hacer esa escritura, hacerse se puede hacer con la limitación de efectos del 28. Sí. ¿Se me ocurre? Pues bueno, se me ocurre, ya que no va a tener un acceso definitivo al registro, sino que va a estar bajo esa amenaza de suspensión siempre, pues hacer una venta bajo condición resolutoria, condicionando resolutoriamente la firmeza de esa venta que efectivamente pasen esos 2 años o el tiempo que quedase hasta finalizar esos 2 años sin que haya ningún acontecimiento que perjudique la finalidad de la misma. Entonces, sí sería una forma de garantizarse que si en esos 2 años aparece un mejor heredero con mejor derecho, se resuelva esa venta. Entonces, esa es una forma. Otra forma es hacer una venta bajo condición suspensiva donde no adquirirían la finalidad propia del bien, que es transmitir el dominio, hasta el momento en el que transcurran esos 2 años sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces, bueno, son 2 cláusulas, aparte de las de la retención que habían apuntado Curro antes, que podrían garantizar para el comprador que, bueno, que esa venta no se va a perfeccionar definitivamente, sino hasta ese transcurso de 2 años sin ningún incidente. Incluso, Gabriel, se me ocurre a mí a lo mejor un alquiler con opción de compra, ¿no? También se puede plantear hasta que pasen 2 años, ¿no? Sí. A lo mejor un alquiler con opción de compra hasta que pasen 2 años desde el fallecimiento, ¿no? Pues, y así no se ve tan afectado el comprador, ¿no? Sí, seguro que hay fórmulas, pero vaya, al final es un tema de garantía, ¿eh? Sí, y el 28, por mucha fórmula que haya, no se altera como tal. La suspensión sigue durante el tiempo que resta para los 2 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Paco Escó. Buenas tardes, Paco Escó, Mr. Casa Jerez. Muchas gracias a los 3 por vuestra generosidad y vuestro tiempo. Espero que no los minutéis, ¿no? Por tiempo, ¿no? Dicho hecho, muchas gracias. 3 consultas, 3 me gustaría. Respecto al 28, aquí en Jerez concretamente conocemos de que algunos bancos sí aceptan
dependiendo del cliente y dependiendo de esto, hay un par de bancos que sí que aceptan hacer hipotecas. Según el cliente, algunos le piden una garantía adicional, un depósito por esos 2 años, otros le retienen una cantidad a los vendedores, pero es escaso, pero sí hay bancos que lo están haciendo, están aceptando el 28 como hipoteca, ¿vale? Y 2 preguntas respecto, si será el caso de que existe un heredero único, una señora fallece, viuda en este momento y tiene un único heredero. Me comentaron esta mañana que hay una posibilidad de inscribir en el registro de la propiedad la herencia mediante documento privado sin pasar por notaría. Sé que es contra vuestros intereses, pero no desconocía ese punto y me gustaría saberlo. Y como tercera pregunta, si a mí me nombran hace 5 años un albacea contador partidor en un testamento o en 2 testamentos, después al día siguiente lo pueden cambiar. El que es nombrado albacea contador partidor, ¿se le comunica de alguna forma si después ha dejado de serlo o cuando lo es sin saberlo? Porque el otro día me enteré que era contador partidor de otro testamento que no tenía ni idea, pero porque me lo dijo el interesado. ¿Hay algún registro de contadores partidores? ¿O se entera cuando se, iba a decir cuando se abre el testamento? Sí, nos enteramos cuando llega el momento. Bueno, en relación a lo del heredero único, efectivamente se lo han contado bien. Es el único caso donde es verdad que se puede acceder al registro de la propiedad en virtud de documento privado, sin necesidad de escritura pública. Solo prevé expresamente el artículo 14 de la ley hipotecaria y nosotros cuando llega un heredero único a la notaría siempre le advertimos, le decimos, tiene usted derecho a no hacer esto en escritura y hacerlo a través de un documento privado. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo, no es por defender nuestros intereses, pero no es lo mismo una escritura que un documento privado. Una escritura, al ser un documento público, tiene una serie de efectos, como son efectos ejecutivos, efectos probatorios, etcétera. Lo único que aquí queda compartido con el documento privado es el acceso al registro de la propiedad. Pero por lo demás, la escritura tiene unos efectos privilegiados que no tiene el documento privado. Y luego esos documentos privados luego pueden plantear graves problemas de inscripción porque no están bien descritos los bienes, no aparecen los linderos, no aparecen los datos registrales. Y una escritura pública, hombre, sí garantiza que va a tener todo el contenido que exige la ley hipotecaria para acceder al registro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hombre, yo entiendo que es más recomendable la escritura, pero es verdad que es perfectamente legítimo, y lo reconoce la ley, acudir a acceder al registro de la propiedad con documento privado. Y la segunda pregunta, no hay registro de contadores partidores, no hay registro de albaceas, y entiendo que el albacea, hasta que no fallezca el difunto y se vea cuál es el último testamento, que es el válido, no va a tener conocimiento de si sigue vigente el cargo. ¿Vale? No sé si Lucía o Gabriel. Sí, yo puntualizar respecto al tema del heredero único, que ya Curro ha respondido perfectamente. Hay que distinguir también un caso que es el de cuando el heredero único es la viuda, ¿vale? Pensemos en esa pareja que no tenían hijos o que los hijos por desgracia ya han fallecido, han premuerto a los padres, y entonces la viuda está instituida heredera y va a la notaría, ¿no? Entonces le decimos que no hace falta la escritura para acceder al registro en cuanto al heredero único, pero hay que tener en cuenta que hay una liquidación de gananciales previa, si estaban casados en gananciales. Entonces es verdad que muchas veces en ese caso, si es un hijo único que es el heredero, ¿vale? Documento privado, con los matices que ha dicho Curro y los problemas que te puedes encontrar, se da. Pero cuando es una viuda, por ejemplo, como hay que hacer una liquidación de gananciales previa a esa adjudicación de herencia, dificulta mucho todo, que se haga en documento privado, la liquidación de gananciales aparte en notaría. Entonces es verdad que en esos casos yo recomiendo que se haga todo, tanto lo que es la liquidación como la adjudicación de bienes hereditarios en una misma escritura, y se clarifica mucho el acceso de bienes al registro, porque si no habría que, por un lado, liquidar la sociedad y luego llevar el documento privado por otro, ¿vale? Entonces, dejarlo claro muchas veces, porque los clientes a veces vienen porque el abogado le ha dicho, bueno, si es heredero único no hace falta escritura. Bueno, no hace falta, pero hay que matizar los casos, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Muchas gracias. Lola, por mi parte he terminado. Creo que estaba Barral después, ¿no? Sí, creo que Jesús Barral tenía una pregunta también. Sí, es que no le tocaba a Jesús. Buenas tardes. Gracias a los tres, Ale, lógicamente, pero especialmente a Lucía, que le hemos dado mucha lata estos días y se ha tenido que clonar para poder atendernos. De hecho, ahí la veis con el crío, ¿vale? Madre recientemente. Aquí os la presento. Mira,
Entonces, muchísimas gracias a los tres, pero especialmente a ti. Quiero hacer 2 preguntas. Muy guapa, muy guapa. Es guapa, ha estado súper atenta. Da una conferencia con un bebé de 2 meses en la mano es muy difícil, ¿eh? Sí, ya. Por eso te lo agradecemos mucho. Que yo iba a hacer 2 preguntas. Una ya se ha adelantado, Gabriel la ha respondido, que es qué ocurre con un heredero forzoso que no colabora ni aceptando ni renunciando a una herencia, ¿vale? Ya he explicado que el artículo 25 comenta que si en 30 días no se manifiesta a requerimiento de acta, queda por aceptada. Y la otra pregunta, que creo que Lucía va enfocado al bloque de Lucía, es qué ocurre con un testamento que un testador ha dejado con modificación en el tercio de mejora y después de haber otorgado ese testamento adoptan un hijo, ¿vale? Un hijo, no el único, ¿vale? Suponer un matrimonio que tiene 2 hijos, emiten testamento con un tercio de mejora, ¿vale? Y después adoptan un tercer hijo. Ahí donde influye, solamente en la parte de legítima. Vamos a ver, es que hay que ver el contenido del testamento, Jesús, porque vamos a ponerle nombre a lo que está haciendo. O sea, es un matrimonio que tienen 2 hijos y hacen el testamento y ¿qué dicen? Y modifican el tercio de mejora. ¿Modifican el tercio de mejora qué es? ¿Que disponen del tercio de mejora en favor de uno en concreto de los hijos? Claro, de uno de los 2. Y a posteriori o sea, que, por ejemplo, de eso... dice que tienen 2 hijos y entonces en vez de instituir los herederos por partes iguales, que es lo normal, me estás diciendo que usan la mejora efectivamente en favor de uno de ellos. Correcto. Y ahora cogen y adoptan a otro hijo. Y adoptan un tercer hijo. Vale, entonces aquí y no lo nombran en el testamento, ni cambian el testamento, ni nada. Entonces ya no ahí nos estamos metiendo, te estás metiendo en terrenos de arena movediza, porque ahí estamos hablando de una figura que se llama preterición. Y es que un legitimario no ha sido nombrado en el testamento. Entonces la ley, para este caso en concreto, no porque hayan dispuesto de la mejora ni nada, sino simplemente porque no hay nada que le hayan dado a esa persona ni ha sido nombrado, entendemos que es no intencional. Lo que hace es que se anula la parte necesaria del testamento, dice la ley, que lo estoy leyendo ahora mismo, es el artículo 814 y es muy difícil de explicar. Pero en cada caso habrá que ver. Lo único que tienes que pensar es, si hay un heredero forzoso al que no se le ha dado nada ni en el testamento ni en vida, esa persona, ese olvido, que a veces es voluntario y a veces es involuntario, va a provocar unos efectos que pueden ser desde el más grave de todos, que es la nulidad del testamento en sus disposiciones patrimoniales, o sea, lo que son las instituciones de herederos, podría valer otro tipo de nombramiento, por ejemplo, el albacea, hasta el más pequeño de todos, que sería el de este caso, que es reducir lo necesario de la herencia hasta darle a esa persona el derecho mínimo que le corresponde, que en este caso en concreto que estamos hablando, sin entrar mucho en arena movediza, sería su parte de la legítima estricta, que habiendo 3 hijos es una 9ª parte de la herencia, porque es un tercio dividido entre esos 3. Entonces, en cada caso hay que ir viéndolo, pero desde el caso más grave, que es que se te anula el testamento, al caso más pequeñito, que es darle esos mínimos que le tendríamos que haber dado. Sí, es que yo digo porque yo he conocido un caso similar y fue totalmente involuntario, adoptaron a un tercer hijo en el extranjero y falleció el padre poco después de forma accidental y ocurrió esto, ¿no? Y se le olvidó, ¿no? Sí, claro. Tampoco uno va cambiando el testamento cada 3 días, ¿no? Bueno, hay casos peores. Hay casos de alguien que hace testamento en favor de su cónyuge y luego el cónyuge, este es un caso que se puede dar mucho, luego se divorcia y o no tiene pareja nueva o sí tiene pareja nueva, pero se le olvida que ha hecho un testamento en favor del cónyuge anterior. Los catalanes, que son muy legalistas y que todo lo regulan, todo con exceso, eso lo tienen previsto y en caso de divorcio esa cláusula en favor del cónyuge que ya no es cónyuge desaparecería. Pero nosotros, en nuestro derecho común, ese testamento en principio
salvo que se pueda demostrar que se dio solamente voluntad tal y tendrías que ir a un juzgado, esa cláusula es válida. Y hay un caso muy famoso por ahí de una señora, que no recuerdo ahora mismo quién es, pero algo de papel cliché de la revista Hola, que esa señora primera mujer dijo que si esa era la voluntad de su ex esposo, que ella no iba a renunciar a la herencia. O sea que cuidado con eso también, con los olvidos. Perdón que me interrumpa. Si en el testamento cuando se testa pone hijos presentes y futuros, ahí queda solucionado el problema, ¿no? Sí, Evita queda la solucionado. Sí, sí. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, por lo que veo, pues simplemente daros las gracias de nuevo a los tres y, por supuesto, gracias a todos los que habéis participado en esta formación y, por supuesto, también a nuestros compañeros de Alianza. Y, bueno, que muchísimas gracias de nuevo y os esperamos para cualquier cosa. Ya sabéis dónde tenéis unos maravillosos notarios en la ciudad de San Fernando para todo el que lo necesite. Nos despedimos y nos vemos en la próxima formación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.